estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenas tardes, buenos días a todos. Arrancamos, y quiero hacerlo de una manera muy especial con esa polca tradicional de la selección paraguaya. Ayer justamente lo estábamos recordando, ahí está. Hoy juega nuestra querida selección, juega la albirroja. Adelante, albirroja. Y hasta tanto se diga lo contrario, vamos a apoyar a la selección paraguaya. Salvo que hoy juegue muy mal y mañana tengamos que criticarla. Decir qué se hizo bien y qué se hizo mal. Pero esperemos que eso no pase. Vamos, arriba, dale. Avanza el team campeón. Albirroja, albirroja proclama. La hinchada bien alto el pendón. Albirroja, albirroja proclama. La hinchada bien alto el pendón. El varón y campeón, tu equipo de Paraguay, fuerte y bravo sin otro gol es el grito de la hinchada que espera ganar. Siempre anhela ver goles inscritos al golero del arco rival. Paraguay, tus atletas son artistas de genio y blasón. Marcar goles es música y fiesta. Albirroja es el gran campeón. Marcar goles es música y fiesta. Albirroja es el gran campeón. El balón que campeón, tu equipo de Paraguay, fuerte y bravo sin privar. Ariel Julián, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Saludos a todos. ¿Qué te transmite todo esto, Ariel? Entusiasmo, me imagino, ¿verdad? Entusiasmo, sí, Porque, sí. Motivación. Mira, sí, ojalá que hoy le ganemos a la selección de Brasil. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bueno, muchachos, ya vamos a estar con Johnny para tener información sobre la selección paraguaya. El tema de lo difícil que es el partido de hoy, tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Aparte del entusiasmo, todo lo que estamos hablando, pero debemos ser conscientes que enfrentamos a una poderosa selección, ¿eh? A la mejor selección que tiene en estos momentos del continente, ¿no? Sin duda. Por lejos. Sí. Por lejos. Yo sí. creo incluso que, de acuerdo a las últimas visitas, está llegando mejor ahora que lo que estamos recordando en la previa a Rusia. Ahí está Dunga. Llegaba en un mal momento, desvalorizada ya por la Copa América de Chile. Y también la de el 2000, que recordamos siempre, que la de Luxemburgo. Había hecho una buena Copa América, pero ya estaba en crisis. De hecho, hablamos de los delanteros que eran Yalmiña y Franza. Eran dos delanteros que ni ahí tenían el nivel de Ronaldo y Amoroso, que eran los titulares. Pero esta llega intacta. Llega con todo lo que tiene. Superó el inconveniente. Hasta tiene asegurado técnico para la Copa América, porque Tite va a continuar. Hasta ya se está perfilando un nuevo presidente. Entonces, estamos hablando que llega fortalecida a Brasil. Ya dijimos los números impresionantes que tiene con Tite. Desde 2016 solamente 4 derrotas, 5 de 5 en la eliminatoria. Entonces, 20 partidos hace que no pierde la selección de Brasil. y que el último tuvo que haber sido con Bélgica, ¿verdad? Ellos juegan. Eliminación al Mundial. Creo que después hay un amistoso con Argentina o algo así, pero oficial, sí. Con Bélgica. Aquel famoso partido contra los belgas en cuarto de final en Rusia. Es más, Brasil hoy viene y la estadística con la cual ellos vienen es que si ganan hoy, van a igualar a aquel equipo de México 70. Justamente Joao Saldaña, que había hecho 6 de 6. O sea, nunca Brasil había hecho 6 de 6. La última vez fue justamente en aquel 70. Sabemos quiénes estaban jugando en ese equipo. Es más, el sexto triunfo lo logran contra Paraguay, el famoso partido que ganan por la mínima en el Maracaná. Aquí habían ganado con mayor holgura, mayor facilidad. Entonces, para entender a quién nos enfrentamos, y yo creo que
sea, uno une esas dos situaciones para decir, por un lado, realista y consciente de que a quién nos enfrentamos, cuáles serán las dificultades para esta noche, pero por otro lado, o sea, ¿qué sería de esto, del fútbol, y más cuando se trata de selecciones, cuando vos te puedes aferrar a una ilusión? Porque tampoco vamos a entrar en una cuestión de que es, pero recontra imposible, y ayer cuando charlábamos con Carlos Humberto Paredes en Peligro de Gol, él inclusive recordaba episodios recientes de los Davides ganando a los Goliaths. Entonces, eso me parece que es lo que le genera también una especie de euforia, ilusión, llamarle como quieras, como cada uno de acuerdo a su carácter o temperamento va a reaccionar. Entonces, por un lado, ser realista de que es el mejor rival al cual nos vamos a enfrentar. Fíjate que hasta este es un partido donde a mí realmente uno lamenta que no pueda ir al Defensores. Sí. Porque mira que dentro de todo... Quería plantear justamente eso, Dani, y ya te lanzo a vos la pregunta. ¿Vos crees que si estábamos en condiciones normales, no existía la pandemia, el estadio se llenaba hoy? Totalmente. ¿Sí? O sea, no sé, viste que había veces que la PF te ponía, no sé, 500.000 guaraníes, pero así, precio razonable para lo que es la pandemia. Digo esto porque hoy va a ser raro ver Barranquilla con 10.000 personas, ¿eh? O sea, digo de este lado del mundo, no te hablo de Champions. Hay jugadores que van a jugar, el caso de los que están en Europa, la mayoría, ¿verdad? No los que están en Inglaterra, algunos. Claro. Pero decía, por ejemplo, Messi va a jugar con público después de 16 meses. O sea, imagínate lo que va a ser, 10.000 personas, ya son 10.000 personas. Claro. Es un estadio para un poquito más de 40.000. Inclusive yo, escuchando, por ejemplo, los análisis de los periodistas ingleses, ellos decían, es otro sonido otra vez el que te da un estadio no lleno, pero lo que ocurrió en la Champions, poner casi 20.000 en un estadio para 60.000, pero no, yo te decía, contra Perú y contra Bolivia no te genera. O sea, es como, bueno, acepto, también ha de tener que ver esto de que es Perú, es Bolivia, pero es Brasil. O sea, a ver, en la época de Ramón yo me acuerdo que Argentina vino sin Messi y Brasil vino sin Neymar, pero hay un peso, la gente misma se engancha, lo que era ese ambiente cuando el Pájaro había hecho el 2-0. Entonces, son de además sumarle que el puntito fue valioso y destacable lo que pasó en el Centenario. Claro. Porque si íbamos y nos comíamos 3 o 4 como en la eliminatoria pasada, capaz que el entusiasmo o la motivación de la gente no iba a ser la misma, o las ganas de querer ir al estadio en caso de que se hubiera podido ir, si es que no había pandemia. Y lo que está mencionando Ariel, Neymar por Brasil no jugó nunca acá, porque la eliminatoria para Brasil no jugó Brasil, ¿verdad? Y la de Rusia se lesionó. Él vino una sola vez nomás contra Cerro para la semifinal, porque la primera ronda tampoco había jugado, había venido porque había sido pulsado en un partido de primera fase. Ayer me escribió un amigo, me dijo, no sé a qué hora llega a Brasil, mi hija le quiere ver a Neymar. Imagínate. Pero no solamente a él, porque da la casualidad que Brasil, y vemos por televisión a estas estrellas, lo tiene, por ejemplo, a Casemiro, que juega en el Real Madrid, lo tenés a Gabriel Jesús, que juega en el Manchester City, lo tenés a Firmino, que juega en el Liverpool, Alisson, el arquero, el arquero. Una constelación. O sea, estamos hablando de estrellas, de verdad, que uno ve por televisión los fines de semana, y yo creo que el estadio hoy iba a estar lleno, definitivamente. Hoy iba a ser una cosa extraordinaria, y eso le iba a motivar mucho a nuestros jugadores. Una pena que se juegue este partido sin público. Johnny, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Buen día, Johnny, bienvenido. Bruno, muchas gracias. Buen día, saludos para todos. ¿Se puede decir que está confirmada la selección paraguaya definitivamente? Sí, señor. Ya ayer la movilización en horas de la tarde. Si bien hoy hubo una pequeña movilización o activación, según el término que utilizan algunos técnicos, es el equipo que está preparando Berizzo, con la presencia de Arzamendia como cuarto volante. Resta confirmar, Bruno, por lo menos, a mí me dicen que va a confirmar después de la merienda, que será cerca de las 16. ¿Quién será el lateral por la zona izquierda? Creo que va a ser Alderete, y que Junior será el compañero de Gómez, allí en la saga central, y por derecha como lateral, Robert Rojas. Después está todo confirmado. No cambia nada absolutamente. No cambia nada absolutamente. En el arco, Anthony Silva, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete. En el medio campo, hay que ver si juega con 4.
abierto por derecha, seguramente en ese caso va a estar Villasanti, Lucena Cardoso junto a Gastón Jiménez, y por el sector izquierdo Santiago Arzamendia. Adelante, un poco más adelantado, Miguel Almirón, y como 9 o como centro delantero estará Ángel Romero. Es el equipo que prepara Eduardo Berizzo para el partido esta noche de Brasil. Perfecto. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta luego, señor. Adiós, adiós, adiós. Bueno, hoy no vamos a hacer el acompañamiento porque ya a las 6 de la tarde, cuando arranquemos el trabajo profesional, Paraguay ya va a estar en el estadio Defensores del Chaco seguramente, o cerca. Entonces Johnny va a estar en el Defensores del Chaco aguardando a la albirroja. Bueno, ¿y qué saben de Brasil? Brasil, ¿cómo formaría hoy? ¿Cuál es el probable equipo? Yo tengo uno, ¿verdad? Donde cambia el tema de Firmino, que no va a jugar, juega Gabriel Jesús. O sea, Gabriel Jesús por Gabigol, porque Firmino fue suplente contra Ecuador. No, pero viste que nosotros habíamos hablado primero de que Firmino iba a jugar por Gabigol, que él iba a ser el titular. Sí. Pero finalmente el tridente ofensivo va a estar encabezado por Neymar, Richarlison y la presencia de Gabriel Jesús, ¿verdad? En la zona media, Lucas Paquetá, Casemiro y Fred. En la zona defensiva, Alexandro, Marquinhos, Eder Militão. La zona derecha va a ser para Danilo y el arquero Alisson. Sí, un solo cambio en relación al equipo que le ganó a Ecuador el viernes pasado, que es la salida del hombre del Flamengo y el ingreso del hombre del Manchester City. Yo pensé que entraba Douglas Luiz en vez de Fred, que no tuvo un buen partido, pero bueno, se nota que esto de los técnicos y los combos, ¿no? Uno dice, mira que no jugó bien fulano en el mediocampo, capaz le cambie y hay confianza. Un equipo que, porque otra opción era que juegue Lodi, el del Atlético de Madrid, por Alexandro, se mantiene a los dos laterales de la Juventus, y bueno, recordemos que ahí en la saga central la baja fue el que nos trae buenos recuerdos por aquel llamado en la Copa América de Chile que también ayer veíamos en ABC TV, Thiago Silva. Después el equipo es el mismo, fíjate que en ese parado y por eso una cosa es la alineación, pero después vos sabés que Brasil es un equipo de muchísimos movimientos, o movimentación, como le dicen ellos. En ese 11 que acaba de citar, el 9 es Neymar, eventualmente, porque ayer le preguntaron qué le daba a Gabriel Jesús y qué le daba a Gabigol, y Gabigol le daba el tema de generar espacios, romper líneas entre los zagueros, y decía Gabriel Jesús que para mí el cambio que él transforma el partido contra Ecuador es cuando entra Gabriel Jesús en vez de Fred, y Gabriel Jesús fue muy punzante por su sector derecho, entiéndase, zona Arzamendi Alderete, y Richarlison, que es un poco el comodín junto a Paquetá, pasó a jugar por izquierda. Él había arrancado por derecha, el hombre del Everton, y es por izquierda donde él hace el gol para abrir un poco el partido. Entonces, en teoría, el que eventualmente cae como 9 es Neymar, para hablar de esto de los falsos 9. O sea, los que más 9 son, eventualmente arrancan por las bandas, y el que es libre por naturaleza es el que caería entre los centrales o stoppers de la selección nacional. Por eso es mejor línea de 4, ¿no? Y yo creo que Paraguay se va a adaptar a cómo se pare Brasil. No, tener una referencia de marca, la línea 3 es complicada. Porque te saca a pasear uno y te van a rotar. Acá, por ejemplo, la de Globo de hoy incluso deja la única duda respecto al equipo que estaban dando ustedes, que anoche estaba Madonna también en peligro de gol. Hoy, por ejemplo, pone Lucas Paquetá, Firmino o Ribeiro. Pues deja esa duda que anoche no tenía, ¿verdad? Y si es en Firmino, la formación de hoy. Claro, si es Firmino, ahí Neymar va a jugar adelante y baja Neymar de 10. Claro. El clásico. Y va a ser un equipo que cuatro claro, ofensivos serían prácticamente buenos. Sí. Podemos escuchar a Carlos Humberto Paredes, jugador histórico de la selección, estuvo en aquel partido memorable en el que Paraguay gana por primera vez en el 2000 ante la selección de Brasil. Y bueno, charlábamos con él, con toda su experiencia, todo lo que él vivió en ese instante, marcó el primero para la selección de Paraguay con un soberbio golpe de cabeza. Carlos Humberto Paredes al aire hablando sobre lo que va a ser el partido de hoy ante Brasil. La posibilidad siempre está, 50 con 50, creo que el porcentaje cuando uno entra dentro del campo de juego, son 11 contra 11, a veces el
poderío o el favoritismo no es tan así dentro de una cancha. Hay demostraciones demasiado elocuentes para seguir pensando de que el fútbol tiene eso, de que es mágico, de que a veces no ganan los que también juegan, sino que ganan los que luchan. Y yo creo firmemente en eso aún. Tenemos varios ejemplos. Tenemos a un Defensa y Justicia campeón de la Sudamericana, Colón de Santa Fe campeón en la Argentina. Entonces esas cosas te siguen dando esa sensación única que uno siente al tumbar a gigantes. Y creo que eso nosotros lo sentimos aquella vez y no veo del por qué no mañana sea una tercera. Ahí está Carlos Humberto Paredes. Hizo el gol para el partido que estamos El viendo. 1-0. Y también él jugó el partido del apagón del 2004, que veíamos, o sea, Sí. invicto. Se juega mucho también con eso, o sea, cada uno agarra la estadía que le conviene. Ya, ¿hace cuánto nos perdemos contra Brasil acá? Pero hace 36 años también. Ya. Y hoy está... Es una exageración porque No, cuatro no, ya partidos sé, no se pero jugaron. te digo. No, pero está bien porque los propios brasileños recordaron, ¿eh? Sí, como que acá No, no pero fue- sí, fue sí, Titel que metió el Titel, tema. Ahí está. 25 años. Sí. Y el comentarista del Globo, que es Casagrande, fue el que marcó el primer gol. Entonces él le da más realce. Y luego, por ejemplo, dice, el día que Casagrande le hizo un gol de cabeza a Paraguay. Porque Paraguay, pues el famoso de cabeza y un brasileño te hace. Y Casagrande va a ser comentarista esta noche, ¿verdad? Para Globo. Entonces hicieron el juego ese que está bien porque nosotros teníamos el que repetía Dani, el de los 70. Sí. La última eliminatoria para igualar los 6 partidos. El famoso Pero vencedor lo muy- metió Tite al tema de los 22 y está lindo, está lindo. O sea, Dos como triunfos, que- dos empates. Sí. En la Asunción. Vos sabés que yo creo que va a haber, o sea, me da la impresión de que va a ser un buen partido. A Eso- lo mejor te he equivocado. Eso es bueno. Y buen partido, te digo, Dani, es que no es que Pero vamos a mira, entrar pero- nosotros a pero- defendernos pero mira lo que te netamente y planteo. sufrir. Porque eso sería lo peor, ¿verdad? No va a ser bueno para mí. ¿Por qué? Porque a Paraguay... No van a hacer yeta, será. No, pero está estamos bien, hablando de respetamos tu táctica, opinión, no. estrategia. ¿Eh? Si un partido bueno de golpe a golpe, con los de alta calidad. Golpe Nosotros a jugamos golpe. casi sin 9 y ¿cómo es? Ahí Federico está diciendo que hasta puede ser Firmino en vez de Paquetá. No, pues yo le digo, no, espera, cuando juega Paraguay el tema del paladar del espectáculo, En la déjame medida nomás un posible rato, ¿eh? hay que llevar a nuestro juego. Déjame la Champions. No, acá Eurocopa. hay que ganar mediación, no importa cómo, pero Claro, Sí, claro. estamos de acuerdo. pero, buen pero partido. yo supongo que va a ser un buen partido. Te digo que, no sé, me parece que yo pienso igual que Ariel, ¿verdad? Que Paraguay no es que va a entrar a defenderse y le va a atacar a Brasil y Brasil le va a atacar a Paraguay y va, a lo mejor te descuidas y termina siendo un partido, no sé si de ida y vuelta intenso los 90 minutos, pero que en algún momento puede ser así, estoy casi seguro. Jorge Campo, gusto de saludarte, ídolo, ¿cómo andás? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto a vos, a tu audiencia y a los panelistas que están contigo. Bien, parece que sos ficha segura en todos los medios cuando juegan Paraguay y Brasil aquí en el Defensor del Chaco, Jorgito, ¿eh? Sí, siempre, gracias a Dios. Tenés que siempre. cobrar ya, Jorge. Acá estamos viendo ese gol. No. ¿Cómo No, se llama? pero gracias a Dios tengo un momento que siempre se recuerdan de mí, ¿verdad? Claro. Que siempre cuando Paraguay juega contra Brasil por todo lo que por todo lo que pasó, pero bueno, Claro. para mí es un honor y Qué un bueno, placer qué poder bueno. hablar con usted. Qué bueno, gracias Jorge por tu humildad de siempre. Y te quiero preguntar, ¿tenés hijos grandes ya o son chicos todavía tus hijos? No, tengo hijos grandes, dos, o sea, todos grandes ya, ¿verdad? Una nena de 20, mi hijo 25. Ellos, claro, bueno, saben quién es papá, ¿verdad? Porque yo, o sea, es que una vez recuerdo una anécdota que me quedó en la mente para siempre y me quedé sorprendido, ¿verdad? Dos anécdotas que contó Batistuta, ¿verdad? Que él cuando vivía en Florencia, en la ciudad de Florencia, Sí, era ídolo sí. de Fiorentina, Ah, que él era una persona muy especial porque no le gustaba el fútbol, o sea, no era un apasionado del fútbol que se iba a su casa y veía fútbol, sino todo lo contrario. Él terminaba de entrenar, jugaba sus partidos y era totalmente otra persona. Y decía él que la gente en Florencia se iba frente a su casa y le depositaba flores, le dejaban pan, frutas, algunos le dejaban carne. El que hacía, por ejemplo, embutido le dejaba embutido. O
O sea, era una cosa que realmente a él le sorprendía a diario. Y después, un día su hijo le pregunta, papá, ¿qué es lo que vos sos? ¿Por qué la gente viene ¿por qué hacen esto? Le dice. Y él le contó, porque bueno, yo soy jugador, yo soy futbolista de tal equipo, tal. Y ahí los hijos entraron en cuenta porque él los tenía apartado de lo que era el mundo del fútbol. O sea, no les hablaba del fútbol propiamente. Por eso te preguntaba si, bueno, tu hijo que ya son muchachos, ya son personas que son adultas, ¿verdad? Jóvenes todavía, pero saben que papá marcó ese hecho histórico, Jorge. Sí, ellos sí saben, ellos siempre me siguieron, ¿verdad? Desde chicos todos, ¿verdad? Y o sea, el más grande sabe todo, ¿verdad? Tienen todo video, y al más chico, justamente ayer salió una página en una red social de Albirroja, donde yo marcaba el gol contra Brasil y le mostré, ¿verdad? Al más chico, y él ya había visto, ¿verdad? Y me dice, sí, papá, o sea, todo orgulloso de mí, ¿verdad? De lo que había hecho en ese momento. Y nada, y dice, ojalá que mañana ganemos, vamos a estar prendidos a las albirrojas, todo con el color blanco y rojo, ¿verdad? Y nada, solamente eso, ¿verdad? Después la vida cotidiana normal, como una persona normal, no tanto como la de Bati, ¿verdad? Pero similar así, ¿verdad? Y Jorge, pero cuando vos, por ejemplo, te vas por la calle, no sé si salís o sos de poco salir, la gente se acuerda de vos todavía, ¿verdad? La verdad que soy de poco salir, más en estos tiempos, ¿verdad? Más en estos tiempos. Claro. Como recomienda el ministerio, como está recomendando, o sea, principalmente el gobierno del país, voy a tratar de salir lo menos posible, de exponerle a su gente o a mi papá en este caso, ¿verdad? De poder contagiar o algo por el estilo, porque soy de muy poco salir. En estos mismos momentos realmente casi no salgo. Pero hace unos años, cuando no estaba la maldita pandemia esta, vos salías y la muchacha, la perrada, te conoce, Jorgito. Sí, no, cuando salía o nos íbamos con mi esposa, qué sé yo, a un restaurante, a un bar, digamos, qué sé yo, a comer algo, a tomar una picada, a comer una picada o a tomar algo, sí, la gente me reconocía, la gente mayor principalmente, ¿verdad? La gente joven no tanto, ¿verdad? Por la gente mayor sí, una foto siempre ahí conmigo, y eso para mí siempre fue un motivo de orgullo, de placer y de realmente ser reconocido por la gente por lo que había hecho por la selección, ¿no? Jorge, te pregunto el aspecto psicológico cuando uno juega frente a Brasil y Argentina especialmente. Sí. ¿Cómo se siente el jugador paraguayo? El jugador paraguayo sabe que el candidato a ganar es Brasil, ¿verdad? Sabe que se va a hablar de Neymar, que se va a hablar de Casemiro, que Gabriel Jesús, que está en Europa, el ídolo. El jugador paraguayo, ¿qué siente? ¿Cómo es el espíritu del futbolista paraguayo en este tipo de partidos? Mira, bueno, yo te comento algo muy particular, ¿verdad? Yo, por ejemplo, digo que el paraguayo en general piensa que los brasileños son mejores que nosotros. No, ellos creen que, a ver, vos le pones a todos los paraguayos la camiseta de Brasil y vos decís que Paraguay va a ganar entonces. O sea, la camiseta es la que está jugando, ¿verdad? O sea, pero Paraguay, Gustavo Gómez es capitán del Palmeiras, o sea, es un jugador paraguayo y es capitán de un equipo brasileño campeón de la Copa Libertadores. Y tiene nosotros tenemos lo nuestro, o sea, nosotros no tenemos por qué asustarnos de Brasil ni de los nombres que
que están jugando. O sea, Paraguay si llega a ganar este partido de hoy, realmente va a ser un golpe bastante duro. O sea, ellos no respetan, Jorge, realmente en la cancha. Ellos nos tienen respeto. Ellos no, eso es lo que pasa, ellos creen que son superiores a nosotros, porque ellos siempre se han creído superiores a nosotros, ¿verdad? Brasil, en la historia, ¿verdad? Pero en realidad no son superiores. O sea, yo lo que pienso personalmente, ¿verdad? No son superiores, nosotros somos muy igual que ellos, de la misma forma, jugamos 11 contra 11, y más que estamos jugando nosotros en Paraguay, ¿verdad? En realidad, sí tienen calidad, tienen jugadores que están jugando en Europa, le tienen a Neymar, tienen más publicidad, digamos, ¿verdad? Pero Paraguay también tenemos lo nuestro, y si nosotros llegáramos a ganar hoy, realmente sería un plus muy importante para aspirar a una nueva clasificación, ¿no? Jorge, ¿y cómo hacer con Neymar? Con él hay que hacer una marca personal, zonal, de por ahí, no sé, hasta la otra vez nos reíamos, creo que no sé con quién de los ex referentes que nos contaba que se turnaban para golpearle a veces. Rambert. Rambert Vera, que nos decía con Darío Verón. Con Darío Verón, sí. A veces le daban su cariñito a Neymar y no le gustaba, decía él. Sí, a ellos no les gusta, ellos creen... No te hablo del fútbol malintencionado, sino del fútbol fuerte, entrar en la dividida. No, porque ellos creen que ellos pueden venir a hacer acá un juego normal, atacarnos o hasta a veces sobrarnos, ¿verdad? Pero como dijo Rambert, yo estaba con el grupo del Tata cuando yo estaba en las inferiores, ¿verdad? Pero veía los entrenamientos de las mayores, a Rambert con Santana, con Barreto, con el Topo, en su mejor tiempo, ¿verdad? Realmente ese mediocampo daba miedo realmente, porque Rambert con los finitos, con los piruques, pero vos sabés lo que repartía ese muchacho hasta en los entrenamientos míos, porque hacían sparring con la sub-20 que estábamos nosotros, ¿verdad? Pero ese mediocampo del Tata realmente daba miedo. Yo estuve presente en el partido que Paraguay le ganó 2-0 a Brasil. ¿En el 2008? En el 2008, y los entrenamientos antes del partido contra Brasil, ¿verdad? Y la indicación en que dio el Tata que a ellos juegue un poquito más por izquierda para tapar la salida de lateral, ¿no? Entonces fue una estrategia brutal, ¿no? Como lo manejó él, y yo estuve presente ahí y realmente aprendí mucho de él, ¿verdad? Como técnico, como estratega, y realmente fue algo, pero ese medio campo era terrible. Sí, sin duda. Federico Arias Danichun te saluda, Jorgito. Jorge, hola, buen día. Federico te saluda. Hola, Chunda. El medio campo aquel del 2000 tampoco estaba mirando a Acuña, Gavilán, Enciso y Paredes. Era medio campo también, ¿eh? Sí, también la verdad que estaba Carlos Humberto, que en su momento era, no sé, como que le dicen el del medio campo, ¿no? Estrúa y Enciso, Diego y otros más, ¿verdad? Pero y la defensa ni hablar, Jorge, era Chilaver, por ejemplo, Ayala Gamarra, ¿verdad? Sí, Catalino Rivarola. Sí. Sarabia jugó ese partido. Porque estaba Arce Sarabia, también. Arce. Pablo da Silva también ya estaba. Ya estaba Pablo, ¿no? Paraguay tenía un gran plantel. Mucha presencia física. Hoy tenemos menos plantel, quizá, Jorge. Hoy tenemos menos valores, ¿crees? Yo creo que ahora tenemos, o sea, a ver, dimensionando las cosas, yo creo que tenemos más de lo que teníamos antes, ¿verdad? No sé, o sea, en plantel digamos que tenemos más, ¿verdad? Y ahora en calidad, bueno,
no sé, porque lo que demostraron los Gamarra, los Arce, los Ayala, Denis Caniza, Pedro Sarabia, Catalino, no sé si sería eso, ¿verdad? Pero tenemos ahora, por ejemplo, a Gustavo Gómez, los Romero, Almirón, Sánchez, gente que realmente tienen que demostrar por qué están en la selección ahora y tratar de nosotros necesitamos, parece, en esta época, Jorge, una especie de shock, una victoria importante, así como por ejemplo hoy que se le gane a Brasil, y yo creo que este grupo puede despegar, ¿verdad? Porque tenemos buenos jugadores. Imagínate vos, antes no teníamos, por ejemplo, un jugador en Inglaterra, porque yo recuerdo que Diego Gavilán fue el primero que fue a Inglaterra en el Newcastle de Bobby Robson y no jugó. Tampoco pudo jugar, por ejemplo, el Animal Quintana. Teníamos jugadores en la Argentina, sí, en Brasil no tanto, ¿verdad? Sí, lo de Chiqui Arce y Catalino, pero Gamarra en un momento. Y Gamarra, ¿verdad? Sí, Gamarra. Pero digo, hoy tenemos jugadores que están en la alta exposición. Necesitamos, sí, más jugadores como los colombianos, ecuatorianos, chilenos, inclusive hasta los venezolanos tienen más jugadores en Europa. Eso hay que reconocer, ¿verdad? Pero a mí me parece que necesita Paraguay un golpe de autoridad para que estos muchachos se levanten y definitivamente se reafirmen. Sí, mira, bueno, yo te digo, la eliminatoria sudamericana, yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando nosotros jugamos, lo más importante siempre era ganar el local, ya sea Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, quien sea, Venezuela, ¿verdad? El ganar del local, el haber quitado un punto a Uruguay de visita, por más que Paraguay, digamos, que no haya jugado tan bien, es importante, porque en esta eliminatoria sumar de visita es lo más importante, pero si vos no sumás al local tampoco sirve, ¿verdad? O sea, hoy es un partido como que Paraguay se puede consagrar, digamos, en lo mental, en todo, como plantel, como grupo, como todo, ¿verdad? Si es que llegáramos a ganar a Brasil, y yo creo que es el momento justo como para poder intentar ganar, ¿verdad? Sin dudas. Qué placer, Jorge, charlar contigo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindás. Mucha salud para vos y tu familia y, bueno, el aprecio de siempre, Jorgito. Gracias, Bruno. Un saludo para Fede, para Chun también, que está ahí, que no habló nada, digamos. No, él habla, ¿sabes qué es lo que pasa, Jorgito? Él cobra por palabra. ¿Entendés? Entonces, y Ariel también está acá con nosotros, ¿verdad? Pero también un saludo. Y por eso, pero estos muchachos parece que cobran por palabra y no es fácil, hermano. Son estrellas, Jorge, tenés que entender. Ariel, le vamos a decir, Jorge recuerda, hicimos un lindo programa justamente de este partido y la anécdota y la riqueza de Jorge cuando habla. Por eso siempre un placer escucharle a Jorgito. A veces es bueno escuchar antes ¿verdad? Y es lo que están haciendo Dani y Ariel, aprendiendo siempre. Jorgito, un abrazo grande y el aprecio, mi hermano querido. Dale, gracias a ustedes cuando quieran. Un placer para mí poder conversar con ustedes y a cuidarse, ¿verdad? A tomar las recomendaciones del gobierno y tratar de evitar mayores contagios, ¿verdad? Porque la verdad que estamos viviendo muy mal en el país, ¿verdad? Pero bueno, tratar de que hoy gane Paraguay y a festejarnos. Sin dudas. Gracias, Jorge, muy amable. Dale. Jorge Luis Campos, exfutbolista de la selección paraguaya, el hombre que va a quedar en la historia siempre, porque nunca le habíamos ganado a la selección paraguaya, la selección paraguaya nunca le había ganado a la de Brasil en las eliminatorias, y corría el año 2000 cuando Jorge Campos saca un latigazo de derecha en el minuto 83 del partido. Mirá lo que es. Estaba empatado el partido 1-1. Me acordé lo que vos le y va a quedar en la historia, por el 2-1 el primer triunfo paraguayo en eliminatorias ante Brasil. Estaba para aguantar el 1-1. Es que marcaría mete un porque cambio. La gente estaba feliz con el 1-1. Sí, claro, porque Brasil se venía encima porque empata con el gol de Rivaldo. Roberto Carlos comenzó a quedar libre. Se fue expulsado Quintana, que reemplazó a Gavilán. El mejor ejemplo, Federico, es que ellos hacen el gol. ¿Y qué hacen?
van y buscan la pelota. Sí. O sea, ellos Por lo entendían que que... queda liberado ahí. Pero la sensación era otra vez no Claro, podemos con este es que- cuco, con los fantasmas y sobre la hora se nos Pero escapó el ya otra vez el temor a triunfo. perder por eso yo siempre digo que ese grito fue... Porque el error que contra... Siempre hablamos lo mismo, ¿no? El error que contra Argentina fue al inicio del partido, ¿verdad? El 3 de septiembre del 2005. Sí. Entonces, un gol al inicio del partido se festeja con todo, pero No es lo como que mismo. queda mucho. En Es- cambio, es este fue diferente. lo que dice Ariel, la frustración, el temor a perderlo, porque estaba para perderlo, y el saber que ese gol a Brasil lo noqueaba. O sea, fue una cosa, me acuerdo, la garganta era una noche tan fría, era aquella... Y fue así, increíble. Ya que vos lo instalás, yo creo que se festeja más cuando ganás de forma inesperada. Por eso, Porque a ver, contra Y de Argentina... forma sufrida. Claro, contra Argentina es más. Nosotros merecíamos un segundo gol. Esos tiros al palo de Nelson, más allá del gol tempranero de Roque. El mismo 2-0 contra Brasil, más allá que ya se había sacado el rótulo de la primera vez. Es un partido donde Paraguay dominó. Más allá de que los goles llegan con un córner, el gol de Roque y una contra, que sale justamente Roque. Y recordaba a Campitos, o sea, cómo Tata le había pedido a Edo que juegue de cuarto volante, pero ese 2000, o sea, yo lo quiero, a ver, comparar con lo de hoy, o sea, hay una, por eso decía, una realidad, y Claro. mira que, porque a ver, si está a minuto 35, y es Brasil el que, y después de repente con un zapatazo, ese gol, o sea, el grito de gol es diferente, cuando Es viene que de es- otra forma, ¿verdad? Habiendo estado, por ejemplo, una cosa, a mí me tocó, estos partidos de la me tocó estar entre el público porque no era comentarista principal, contra Brasil, contra Argentina, y te puedo decir incluso que contra Argentina el gol de Chilaver, el 2-1, que después empata Batistuta cerca del final también. El que Morini había hecho el... sí. Exactamente, el 2-1 que le hace a Caballero, se festejó porque parecía que esa era la primera vez, era pasado los 20 del segundo tiempo, Paraguay estaba jugando muy bien, Chilaver le maltrataba a su alumno, que era Pablo Caballero, el arquero de Argentina, le hacía el gol y Chilaver casi dio la vuelta olímpica y el estadio se cae abajo porque esa era la tarde. Y después viene Batistuta empata, por eso yo digo que lo de Roque, bien, pero fue el primer tiempo y como que faltaba mucho carretel todavía. Cuando ya que audita ese partido, Sí. cuando Batistuta hace gol, ahí también uno estaba así más entre la gente, ¿verdad? Ahí uno se percató, mira, que muchas hinchas de admiradores de Batistuta vinieron a aviación en este partido. Digo, porque era el gol del baldazo de agua fría, pero uno Y la escuchaba chica alguna- gritando. Sí. Claro, porque el tipo fachero se levanta la camiseta y comienza, no como Cristiano que se mostraba, ¿no? Él revolea la camiseta y se le ven todo, y viene justo a esa preferencia. Pues fue una jugada sensacional, me acuerdo de Zanetti, el Piojo López, gran tapada de Chilaver y Batistuta de zurda, pum, la mete adentro, y ahí festeja y Claro. Por eso, queda para la foto, como vos por decís. eso también, Federico, cuando vos hablas de esos fantasmas, Sí. la historia a veces tiene su peso emocional o psicológico, de los precedentes que a veces en ese tipo de circunstancias juegan a favor. No solamente los que juegan en el campo de juego, sino que los de afuera. Y lo de los en contra también, periodistas. cuando vos hablas de ¿Cómo? lo los elementos en contra también, cuando vos hablas de los fantasmas. Claro, por eso. Porque cuando, a ver, creo que todos sentimos, cuando Dani Alves hace ese gol donde Iturbe se queda, después hay una jugada donde Brasil lo pudo haber ganado. Y vos sabés que cuando mete Brasil el 2-2, fue como hace 20 años en el 1-1. Acá vos Se nos mirabas fue. el cronómetro, vos decías, está tan cerca de ganarlo, pero vos mirás el cronómetro y decís, faltan 40 segundos, ellos van a tener una más. O sea, es como que más allá de que nos hayamos sacado el que nunca le ganamos, nosotros convivimos con esos fantasmas. Entonces, yo creo que desde ese lado, mentalmente la selección debe ser mucho más fuerte. Claro, pero te digo, por ejemplo, ese triunfo histórico del 2000 y del 2-0 y que últimamente tampoco ellos nos ganaron, te juegan a veces a favor desde el punto de vista mental, más allá de que nuestro equipo no es ese equipo que sí o sí con seguridad transmitir la sensación que va a la Copa del Mundo. A eso yo apunto, que ese tipo de motivación y de un contexto psicológico favorable, independientemente de que no tenemos el equipo, esa historia te respalda para soñar. Porque capaz si era en otro contexto, y en ese contexto que marcaba Federico, seguramente íbamos a calificar de imposible. Y más allá de que puede haber una gran diferencia entre jerarquía individual o calidad individual, nosotros tenemos cierta esperanza. Más allá de que nuestra herramienta no podemos igualar contra Brasil, pero sabemos que podemos, independientemente de eso, dar un batacazo. Yo hoy. creo que este equipo es superior al de la eliminatoria pasada. Sí. Y hay muchos nombres que están, pero creo que hoy están en un nivel superior. Y hasta me atrevo a decir que este equipo, algo incomprobable, ¿verdad? Pero es que este equipo no tendría tanto resquemor al público como
el de la eliminatoria pasada. Yo creo que los Romero, incluso lo demostraron en la eliminatoria pasada, saben jugar con público. Almirón también, el partido Paraguay-Uruguay, uno de los mejores. Después van a decir qué pasó con Venezuela. Bueno, ya es una circunstancia muy, muy especial, pero hablo de los puntos sin la presión de saber que el último partido me parece que se hubiera llegado mejor con el público este equipo. Hay más jugadores locales, en este caso toca Cerro, y seguramente de un lado estaba el famoso chiflido, pero del otro lado mucho apoyo, que es lo que pasa cuando jugadores de Olimpio del Cerro están dentro de una selección local jugando en forma masiva, como pasa hoy con los hombres de actualidad subgrana o de pasado reciente en Cerro Porteño. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompáñala con sus colores en tus manos, con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Encontrala donde siempre. Escanea el QR y participa por Bicicoolers TV, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen, desde 1912, con la albirroja puesta. Asismed busca brindarte mayor comodidad y rapidez en tus gestiones. Por eso, descargando la app de Asismed, podés agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Bueno, ¿con quién estamos, muchachos? Carlito, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Bruno? Bien. Un gusto saludarle y a todo el equipo. Qué placer escucharte, Carlito. Sí. ¿Quién es Ariel? Igualmente. ¿Quién es? Carlos Irrán. Muy bien, muy bien. Federico, ¿qué recordás de Carlito Vilán? No le vayas a decir al penal porque no le gusta, te aviso. No, hay tanta cosa buena por recordar de Guirlán, el manejo de pelota que tenía, la viveza para jugar al fútbol. Y justo hoy me encontré leyendo Globo y le hice una entrevista que tuvo mucha repercusión allá porque contó un detalle impresionante de Gustavo Gómez. Y por eso lo estamos llamando. Vos sabés que vimos es una entrevista que te hicieron, Carlos, no es la primera vez que la Globo te hace entrevista a vos, Carlos, ¿verdad? No, la segunda vez, Bruno. Es la segunda vez que me están haciendo, ¿verdad? En vivo, ¿verdad? Uno creo que fue en vivo, ¿verdad? Por Zoom. Y el otro día otra vez me llamaron, ¿verdad? Para la red Globo, ¿verdad? Ajá. Carlos, y vos sabés que veo acá la fotografía de Lucena Cardoso y de Gustavo Gómez Portillo. Voy a pasarle al grupo acá para que en redes sociales podamos levantar la parte de la fotografía de Lucena Cardoso y de Gómez Portillo. ¿Esto dónde? ¿Es en tu casa? Mirá lo que es, Federico. Chiquitito era Lucena Cardoso. Mira Gómez Portillo, un niño también prácticamente. Lucena Cardoso, mira, y el ladrillo, la famosa construcción paraguaya, sí, ¿verdad? Sí. Y vos lo formaste a los dos. Contanos un poco la historia, Carlitos, por favor. Bueno, ellos estuvieron conmigo de los 13 años prácticamente, ¿verdad? 13 para 14 años, ¿verdad? Trabajando. Esa foto fue después ya cuando estábamos construyendo una parte del vestuario, donde estábamos nosotros usando del club, ¿verdad? Ajá. Y ellos empezaron prácticamente, todo el tiempo estuvieron juntos porque de los 13 años, Lucena se fue un poco más temprano, ¿verdad? Ajá. Pero ellos y después se volvieron a encontrar en Libertad. Pero Lucena, ¿de dónde se fue? ¿O ellos eran de Misiones, los dos? De Santa Rosa, sí. Ah, de Santa. ¿Y Gómez Portillo es de Misiones de también? San Juan. Y yo de San Juan. En Ignacio. Ah, ¿y Pollo Recalde? Y Pollo es de Asunción, pero oriundo familiar de Santa Rosa. Ah, ¿y de ahí es que se va a practicar también contigo? No. Su mamá me trajo de Asunción, porque el tío de Pollo fue también mi jugador. O sea, en ese momento era todavía mi jugador que después se fue, que estuvo jugando por Chile, ¿verdad? Pero, caramba, qué satisfacción tendrás, Carlos, de haber descubierto y formado
a estas grandes figuras y hoy van a jugar contra la selección de Brasil, ¿verdad? O sea, nada más y nada menos que dos jugadores tuyos que salieron de un club humilde de donde vos seguís trabajando, ¿verdad, Carlos? No, la satisfacción es inmensa, ¿verdad? Porque aparte que es por nuestra provincia, como por nuestro departamento, ¿verdad? Provincia, y ellos empezaron muy joven, la mayoría de nosotros hemos, generalmente hacemos, como todos los clubes hacen, ¿verdad? Que hacen una práctica para poder seleccionar a los jugadores y ellos quedaron ahí, ¿verdad? Y Pollo fue un caso muy especial porque el Pollo yo solamente le he visto 5 minutos y le saqué de la práctica, de la prueba. ¿Por qué le sacaste, Carlos? Y sí, hizo 2 jugadas y ahí ya me llenó. Y entonces le dije al técnico, a mi ayudante, le dije, sacale ya a ese chico porque dejarle ya a un costado y anotarle. Y cuando termina la práctica, su mamá me manda a la puta. A la mamá pensó que vos le sacaste porque no te gustaba. Claro. Y como venían de Asunción, me dijo, mira, venimos tantos kilómetros, solamente le pudiste ver 5 minutos a mi hijo, me manda a la puta. Y le dije, no, tu hijo ya se queda, señora. Ya. Y decime un poco, Carlos, vamos a entrar en detalle y después de Federico preguntarle un poco sobre el tema de la anécdota que contó a la Globo. Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuándo lo ves por primera vez a Lucena Cardoso y cuándo lo ves por primera vez a Gómez Portillo y qué ves en ellos? No, cuando a mí me presentaron, cuando a mí me llevaron a un grupo, viste, hay grupos, por ejemplo, me llaman amigos y digo, tengo 5 jugadores, 6 jugadores, vamos a ver, ¿verdad? Y me traían a mí, yo tenía los días de práctica, ¿verdad? ¿Me entendés? Y generalmente tengo que preparar viste que vienen todo el interior del país, venían a hacer las pruebas. Eran muchos jugadores, por eso te pregunto, ¿cómo vos tenés esa visión, ese ojo clínico, ¿verdad? Para decir, este se queda, aquel se va. Uno, pues mira, yo miro de una forma, no sé, ¿verdad? Si todos miran así o no, pero yo generalmente miro qué condiciones tiene y también ya veo qué es lo que le falta, ¿verdad? Por eso yo cuando hago una prueba, yo le hago una prueba por una semana, 15 días, yo no hago una prueba de 15, 20 minutos a veces, ¿verdad? Yo le trato de verle a los jugadores por lo menos una semana, porque en una semana puede ver todas algunas virtudes que tiene que son importantes y los otros que se tiene que mejorar, ¿verdad? Porque ¿para qué vamos a engañarnos? Es difícil encontrar un jugador completo. Lo que yo veo en los jugadores son primero sus virtudes, ¿verdad? Y después veo cuánta falencia puede tener, ¿verdad? Y qué falencia se puede hacer virtud también, ¿verdad? Claro. Lucena, ¿a los cuántos años llega ahí? El 13 para 14 años todo, sí. Ok, y bueno, Lucena en la primera práctica, ¿qué ves en él? Tenía un recorrido infernal. Él tenía un recorrido, no era grande, iba bien por arriba, pero era muy luchador, usaba bien su cuerpo, y tenía esos toques por ejemplo, tenía el golpe de vista primero, que es muy importante en el fútbol para mí, el golpe de vista, y la chispa para tocar. ¿Y él dónde había jugado antes? ¿Ahora innato eso en él? No, él tenía esa condición. Nosotros tratamos de perfeccionar un poco más lo que él tenía, ¿verdad? O sea, que lo que él tenía era demasiado bueno, pero lo que buscamos era que sea mucho mejor con los trabajos que nosotros le hacíamos. Como yo le expliqué a la gente de Red Globo, hay trabajos que lleva 2.500 golpes, por ejemplo, por día, ¿verdad? Donde uno va ahí a agarrar chispas, pues la chispa y la técnica para mí es un poco va de la mano, y también es como si no va de la mano, porque la técnica para mí tiene que ser con chispa. La técnica muchas veces, a veces un jugador que domina el balón y no tiene chispa, es lento con la pelota, es lo mismo, se le anticipa todo, no tiene alternativa de juego, ¿verdad? Y también la técnica viene mucho también con la reflexión hacia dónde vas a jugar, ¿verdad? El balón se hace un cambio. Ahora, Lucena, vos viste que tenía mucha visión de fútbol, o sea, él más o menos ya sabía dónde colocar la pelota antes de recibir. Él tenía un recorrido, pero también tenía
ya tenía un golpe de vista que para ver la mejor opción. Y de ahí, ¿cuánto tiempo se queda trabajando contigo Lucena Cardoso? En más de un año, creo que estuvo como 2 años, algo estuvimos. Después se fue, hicimos los trabajos de los paredones, todas esas cosas, de los paredes, todo, empezamos a pulir porque solamente tenía borde interno y externo. Y entonces empezamos a trabajarle la parte más de empeine, ¿verdad? Los golpes, ¿verdad? Empezamos a darle los golpes y el giro que practicamos. Pero eso porque con Gómez Portillo. No, con Lucena me estaba preguntando. Sí, estamos hablando de Lucena. Sí, no, claro. Viste que cuando recibe una pelota y no ve su espalda, él tiene que estar mirando. Siempre lo que trabajamos siempre fue que siempre tiene que recibir perfilado. Hacia dónde quiere girar. Y después está la recepción que practicamos muchísimo. Tenía que mirar hacia atrás y recibir la pelota. Y eso ves hoy que él hoy hace jugando ya profesionalmente. Sí, yo veo que él a veces está caminando, ya está bien parado, o sea que ese con el tiempo también él se fue puliendo más, pero siempre está recibiendo la pelota el 80-90% es frente al arco adversario, no ya perfilado, o sea, no es que tiene que estar girando. Y Lucena Cardoso, de ahí donde estuvo trabajando contigo por años y meses, ¿verdad? 1 año y meses. Y de ahí lo traes a Libertad. A Libertad. Y Chiqui, me acuerdo, creo que Chiqui pidió por él y debutó a los 17 años Rubioño. No, pues no entiendo. Espera, vino a Libertad y Libertad lo presta a Rubioño. Lo presta a Rubioño. Y Chiqui lo hace debutar en primera. Exacto, sí. Mira vos. Qué impresionante. Sí. Y Gustavo, le he visto más, era muy más agresivo, era un jugador que tenía una mente muy fuerte, tenía Gustavo. Él nunca se achicaba. Él empezó más de volante conmigo. Era volante. Sub-17, claro, porque él fue a la Sub-17 en Chile a los 15 años, siendo jugador acá de mi club de amateur, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Del 31. Sí, y después se fue a la Sub-20 siendo jugador amateur otra vez, ¿verdad? Y el segundo Sub-20 que se fue también fue amateur todavía, acá en mi club todavía estaba. O sea, él tenía 15 años, estaba contigo en Misiones, no era jugador de ningún equipo de primera, pero estaba en la selección Sub-17. ¿Y quién es el técnico que lo vio en la selección en ese momento? Jorge Campos. Mira, y justo estábamos charlando con él, con Jorgito Campos. Sí. Y pues yo le hablé a Jorge por él, por otro chico también, a ese chico le pasó la edad. Gustavo se fue y se quedó, y le dije a Gustavo, no le diga tu edad, porque él tenía 15, porque él le quedaba todavía, ¿entendés? Vos hay que te vea el técnico, pero no le digas tu edad, le digo, pues sos muy joven, porque van a pedir 1 año más, ¿me entendés? Pero era alto, jugó de volante, él era el sudamericano de Chile. De volante central, Carlos. Sí. Hasta de 10 empezó a jugar, hasta delantero yo le puse. ¿Verdad? ¿Y qué fue lo primero que viste en él cuando dijiste, no, este tiene madera? Su carácter especialmente, y tenía un recorrido. Con la pelota no vamos a decir que es excelente, pero tenía una ubicación siempre en el medio de la recuperación del balón. Recuperaba y daba lo más corto posible, ¿verdad? Daba los pasos buenos y aparte se iba bien para arriba y era fuerte siempre de brazo. El anticipo era bueno. ¿Y cómo él aprendió tan bien el oficio de zaguero central? ¿O eso ya acá en Libertad o contigo empezó a...? Cuando él se fue a la selección, en la selección, segunda selección, ya se fue de central. Y de ahí nosotros también le trabajamos acá de central nomás ya. Y a él le sirvió mucho que haya jugado de volante de contención. El volante de salida de contención, porque y de central es más fácil porque él tiene más panorama para ver toda la cancha. Y Gustavo tiene una ubicación demasiado importante. Generalmente, como yo le veo, las veces que le veo jugar ahora, por ejemplo, él siempre trata de estar perfilado 1 o 2 jugadas antes que llegue la jugada hacia él.
siendo central, ¿verdad? Siempre estaba ahí mirando hacia atrás, hacia adelante, tratando de ubicarlo, siempre estaba ya perfilado, mientras que los otros veía que estaba firme como un soldado. ¿Entendés? Uno siempre está, ¿verdad? Siempre está 2 jugadas antes el perfilado. Eso sí, yo digo que le ayudó muchísimo y le sigue ayudando, ¿verdad? Porque el 2 jugadas antes ya se está, más o menos ya está buscando cómo leer la jugada, cómo va a llegar hacia el área, ¿verdad? ¿Entendés? Pero a mí me habían comentado en su momento también Carlos, Bruno, Dani, que cuando él llega a Libertad, Sarabia le hacía practicar, fíjate todo lo que practicó Gustavo, ¿no? Lo paraba de un área y de la otra área había un bateador. Ajá. Y pateaba la pelota frontal para que él perfeccione el tema de rechazo frontal de cabeza. Sí, tenía sí, así sí, como 20 minutos. Un bateador, sí, pum, sí. y Gustavo Dice rechazaba que- cabeza. Otro bateador, pum, y rechazaba. Fíjate cómo Sí, practican en el alto nivel para... O sea, lo que te digo es repetir muchas cosas para que ya le queden incorporadas, Carlos. Mecanizar nomás ya. Lo que Sí. pasa es que en el fútbol no hay que dudar, hay que actuar nomás ya. En el fútbol ya hay que actuar nomás. Muchas veces pensé ya se cagaba como hizo un técnico mío, decía antes. No haya pensado tanto, va a terminar siendo cagada. ¿Ves? Entonces, hay que, en el fútbol que hay que actuar nomás ya. Y cuando uno, yo te hablo del trabajo, vamos a hablar del tema de Gustavo. ¿Me entendés? Él, la verdad que cuando se fue con Tata Martino le llevó a él a sparring en Sudáfrica, siendo todavía jugador de acá, ¿verdad? De mi club, ¿verdad? ¿Entendés? Yo sé que hubo algunas ronchas por ahí, que por la molestia, todo, porque no era un club, no era jugador de primera y se fue de sparring, ¿verdad? Y él cuando vino de sparring ya se fue a firmar con Libertad, ¿verdad? Cuando vino de Sudáfrica. Y ¿Cómo ahí se, llama, quedó. ¿Cómo se llama el club, Carlos? 31 de... Claro. 31 de Y te iba a julio, decir, sí. mismo nosotros como periodistas, cuando eso no había mucho internet y llegaba la planilla por fax. Sí, Llegaba, y exactamente. cuando nosotros veíamos en medio del Cerro, Olimpia, Libertad, Sí, un sí. 31 de junio, De julio. lo Sí. primero que pensamos también, Carlos, te digo, te soy sincero, lo primero que pensamos, falta de quién se llama. Jugadores empresarios Claro, que más. no apareció. Y A mí después me cuando llegó- lo conocimos ya en a mí la me llegaba por sub-17, fax. A mí me llegaba por fax la convocatoria y también me llegaban los trabajos, ¿verdad?, que hacían en la selección. Por eso yo muchas veces digo, también mi trabajo no fue malo, porque él, siendo jugador amateur, rindió con buena expectativa también en los sudamericanos que se fue, ¿verdad? Porque imagínate que generalmente cuando uno habla de los clubes amateurs, pues es como decir, acá no hacen nada, no tienen ni pelota, nada, lo que sea, ¿verdad? ¿Qué se puede pedir? Pero significa que también las cosas hacíamos bien acá, ¿verdad? Porque no solamente se fue Gustavo Gómez, no solamente se fue Pollo ni Lucena, también se fue Loco Pérez, que jugó junto con él, Blas Díaz, y se fueron muchos jugadores a Chile. Fabián Benítez estuvo un monstruo, estuvo Maciel en este grupo de trabajo un poquito antes. También estuvo conmigo Beltrán, Guillermo Beltrán, muchísimos jugadores acá trabajamos en ese. Yo creo que más no estamos haciendo las cosas porque creo que hay resultados, ¿verdad? Porque cada grupo de jugadores se van 4 o 5. En Chile sí se fue mucho más de lo que se fue en Asunción, ¿verdad? Porque ahí tenía ya un mercado más abierto y no me pedían videos, solamente me pedían puestos y por suerte, gracias a Dios, solamente enviaba los datos de los jugadores y se iban, ¿verdad? Eso fue la suerte que tuve en Chile, por eso es lo que más jugadores llevé en Chile. Y lo último que llevé fue un chico de 18 años que jugó la Libertadores, lastimosamente se fracturó, ¿verdad? Y ahora que hay un chico que le cuento que, ya que estamos hablando de mi trabajo, lo que sea y todo lo que haga, un chico que se va al Juventus, que salió seleccionado, que se va a fin de año, ahora no se puede decir, no puede irse del COVID, ¿verdad? Pero a ese chico le trabajé 5 años ya, ¿verdad? Son familia ya comunitario, ¿verdad? Se va a la Juventus de Italia, un jugador que estás preparando, Carlito. Sí, yo le preparé por 5 años le preparé. De los 10 años, 11 años, pero tenía un talento. Y yo lo que hice es mejorarlo, no, ahí trabajamos 5 años, y fue seleccionado
no hace mucho me llamaba una gente no hace mucho me llamaron que querían saber más de él y averiguaban en el Juventus y que ya está ya ahí registrado, ¿verdad? Que después de la pandemia tenía que haber ido ya, pero después por la pandemia no se fue. Ahora mi hijo está en Encarnación preparándole a full, esperando su ida, ¿verdad? Pero para fin de año le están, pero cada mes le están llamando a sus familiares de Italia a avisarle que están contando con él, ¿verdad? Que inclusive creo que le están mandando trabajo a mi hijo, porque mi hijo no pudo terminar el fútbol y bueno, está siguiendo mi camino, ¿verdad? Carlito, para cerrar, ¿es cierto la anécdota que la primera vez que llega Gómez Portillo al 31, ¿verdad? Que era un desconocido, él ya dijo, yo voy a ser capitán acá? O sea, tenía ese tipo de actitudes. Sí, no, mira que Gustavo era una persona que se va abajo de la planta del mango, que nosotros teníamos planta de mango allá, gracias a Dios por el calor que hace, ¿verdad? Y en la práctica, y él se iba ahí y siempre se iba a 3-4, ya era caudillo, por naturaleza. Viste que hay dos clases de jugadores, hay caudillo natural y el otro que se hace el caudillo, ¿me entendés? Y hay caudillo bueno y caudillo malo también, ¿verdad? Sí, sin duda. El que lleva para adelante, el otro lleva para atrás, ¿verdad? Sí. Y él fue algo natural, un caudillo natural, lo fue capitán y acá salimos campeones, todos ganamos todos los campeonatos acá que a nivel de misiones, ¿verdad? A nivel de clubes acá, misiones, y después ya siendo ya jugar la selección, nunca se achicó, ¿verdad? Siendo el interior, imagínate, tenía que ir a jugar ahí, practicar con los jugadores que estaban los mejores, prácticamente de Libertad, Olimpia, Cerro, con su grupo de cantera de jugadores, todo, y tenía que ir a luchar él, tenía que ir a luchar y poner pecho ahí, yo estoy acá y siendo jugador del interior amateur, ¿verdad? Y no fue fácil porque durante 5 años, porque de los 14, 15, 4 años le llevábamos a Asunción toda la semana para la pérdida de la selección y entonces le volvíamos a traer. ¿Me entendés? No, lo de Gustavo no fue fácil, porque toda la semana estaba llamado, citado, y jugaba acá y tenía que amanecer en Asunción a practicar en la selección, después volver a practicar acá, jugar y volver a irse durante años y años. Bruno, esta situación. Y después cuando se fue a Libertad otra vez se fue a casa, ¿verdad? Justo con Lucena. Pero lo más llamativo es que después tuvimos nosotros una roncha con Gustavo, fue cuando iba a firmar en Libertad, ¿verdad? Mira vos. ¿Sabes por qué? Porque en Libertad le iba a dar un departamento y un sueldo mayor, todo eso, y yo no le dejé que vaya a un departamento, y que le dije que en casa nomás que esté un buen tiempo, porque que ahí estaba bien, que ahí iba a ser 100% todavía, porque viste que muchos chicos son los que llegan y de repente después de ser 100% jugador terminan siendo 30%, porque es su departamento, que le falta esto, que su auto, que su radio, que su celular, que tiene que ir de compra, todo, y lo que menos hacen descansar los jugadores que llegan. Se desconcentran y pierden la perspectiva, dejan de ser profesionales 24 horas como alguna vez me enseñaste, me dijiste, el futbolista tiene que ser profesional 24 horas del día. Exactamente. A veces confunden los jugadores. Cuando yo preparo, le digo, yo no le doy libre, yo le doy descanso. Su trabajo es descanso, no es libre. El que viene conmigo a mi casa a trabajar se va a su casa cada 3 meses, 4 meses. O sea que cero posibilidad de salir. O sea, el que trabaja conmigo y no sale, viene a trabajar, a comer y a descansar. Y porque los trabajos solamente así. Después, viste que el fútbol no te da esa posibilidad de ir a bailar, después venir a practicar, a jugar, no te da esa posibilidad. El fútbol es, lastimosamente, tiene que hacer trabajo, descanso y cada vez ir venciendo un poco la adversidad que le da el fútbol, ¿verdad? Que son las lesiones y muchas cosas. Carlito, para cerrar,
puede ser, Pico, esto que lo de Globo, que 2.500 golpes a la pelota por día hacían Gómez Portillo y Lucena Cardoso contigo. No, Gómez no hizo tanto porque él viajaba mucho a Asunción, por eso le está diciendo. Pero sí Lucena. Pero Sí. 2.500 veces le hacía vos chutar por la pared, Pico. Viste que hay trabajos que se pueden hacer, donde de repente uno se No va, vaya a contar todo tu secreto, Carlos, porque si no sabes cómo es acá la gente. No, yo tengo como 60, 70 trabajos, pero no, ni aunque viste que no es mostrar, sino es enseñar, o sea que con mostrarlo es fácil, enseñarle cómo poner su pie de apoyo, cómo poner su cintura, su mano para cada golpe, porque no solamente hay un solo golpe, ni dos golpes, hay 3, 4 golpes, o sea que hay como 6 golpes madre y después tienen mucho detalle las pegadas, y todo eso tenés que tratar de hablar con ellos y hacerle entender, ¿verdad? Porque lo primordial para mí es, después de los 2.500 golpes, que para mí tiene que ser mecanizado, porque que viene a ser, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, diferente, o sea, 3 trabajos yo le hago hasta que aprendan. No más de 3 trabajos, 3, 4 trabajos nomás tiene que hacer hasta que hagan de memoria, como el bendito alabado tiene que saber. Y después cambio de trabajo, pues no entendés. Después le cambio mientras que ellos no perfeccionan una pegada o 2 pegadas, ellos no cambian de trabajo. ¿Entendés? O sea, te digo que el 80 o el 90% tiene que tener perfección. Y entonces y necesitan muchas repeticiones. No es porque un día viene a practicar 2.000 veces y ya está, no. El día siguiente, el quilombo, irte al gimnasio. Te va al gimnasio, venís todo grande, todo te bañas y ya te chica todo. Sí. ¿Me entendés? Así más o menos. Carlito, qué placer charlar contigo, un tipo que sabe tanto de fútbol. Sos muy simpático. Acá preguntan, preguntarle por Luis Riveros, goleador de la U de Conce en Chile, paraguayo. ¿Ese jugador no tiene nada que ver con vos, Carlos? Sí, ese fue el que yo le llevé a los 18 años y debutó contra Vasco, la Libertadores, y eso a los 18 años. Sí, ese tuvo una fractura, se lesionó y ahí quedó un poco por el camino. Pero era un jugador diferente. Y viste que ese fue para la formativa ya, ¿verdad? Y hizo la pretemporada y empezó a hacer goles. Entonces a Churín le dieron a préstamo a otro club y le dejaron a él, ¿verdad? En el plantel de primera. Y vos sabés que rindió a la expectativa y lastimosamente se lesionó Luis. Sí. Después ahora ya está volviendo con todo. ¿Y es jugador tuyo, Carlos, él? Sí. Ah, qué bueno. Luis Rivero, vamos a notar un poco acá eso. Bueno, Carlito, qué placer de charlar con vos. Para cerrar lo último, Batecope el año de selección, Carlito, ¿cómo le está viendo a nuestra selección? El otro día le he visto bien, pero generalmente lo que muchos reclamamos era que a veces veía que íbamos a jugar 4-3-3, ¿verdad? Que todo el mundo nos ponemos contentos que terminamos a veces 5-4-1, ¿verdad? Ese es el único problema que a veces me preocupa de la selección, ¿verdad? Tenemos que arriesgar más, ¿crees, Carlos? No, 4-3-3 es para arriesgar, ¿verdad? Pero para mí que a veces terminamos 5-4, o sea que, viste que nuestro delantero muchas veces, ¿cómo decir? El chico ese, los hermanos. Los Romero. Y Almirón tiene un pique de la gran pistola que nadie le puede atajar, pero él termina marcándole a Iván de córner, está marcando al lateral. ¿Entendés? Y a él creo que a Almirón le tiene que marcar, no Almirón le tiene que marcar a su, ¿entendés? Qué interesante, sí. Medio al revés parece que es, porque en vez de que le marquen a Almirón termina marcando. Eso es lo que me es raro, ¿verdad? Me es extraño, ¿verdad? Sí, acá tenemos la misma lectura, Carlos. Ojalá que hoy no sea así, ¿verdad? Que se suelte más. Usted que Brasil es muy difícil. El otro día estuvimos bien fuerte en el medio, atrás tuvimos fortaleza, había poco espacio, ¿verdad? Ojalá que tengamos la misma concentración, ¿verdad? No, a veces no importa cuántas veces llegamos, porque cuando lleguemos tenemos que convertir. Contra Brasil no podemos desaprovechar ninguno.
Claro. Yo creo que siempre fue así. En mi historia, en mi carrera futbolística, sabemos que los partidos difíciles, que la primera hay que embocar. Sí. Ojalá que tengamos y emboquemos y después jugar un poco la desesperación de Brasil, ¿verdad? Sí, señor. Carlito, es muy apasionante hablar contigo de fútbol, podemos hacer todo el programa, pero bueno, a veces somos esclavos del tiempo y tenemos que vender, hermano querido, porque si no, no llegamos a la quincena. Gracias, Carlito, por atendernos, un saludo grande a tu familia. Muchas gracias a ustedes por llamarme y cuando gusten. Dale. Gracias, Carlos, muy amable. No, habló con la Globo y ahora habla con nosotros, imagínense. Carlos Irlán es futbolista. Preparador de futbolistas, representante de jugadores también, ha hecho un gran trabajo. Imagínense, hoy nada más y nada menos contaba la historia de cómo iniciaron sus carreras respectivamente Gómez Portillo y Lucena Cardoso, y hoy van a jugar los dos de titulares. Algo hizo bien Carlito, evidentemente, para tener tan buenos jugadores, formar tan buenos jugadores. El caso de Pollo Recalde también. Llegó a Bristol el combo golazo. Si llevas 2 productos o más, llevas más barato. Aprovecha hoy y elegí cómo armar tu combo, como este TV Win Smart 32 pulgadas más soporte. Ahora solo 18 cuotas de 123.000 guaraníes, ahorrado 170.000. Además, con la compra de cualquier producto podés ganar 50 millones en electrodomésticos para equipar tu casa. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Initiative Escuela de Negocios presenta el primer foro en Economía y Gestión 2021 con las exposiciones de los expertos Santiago Peña, director del Banco Basa, Carlos Jorge Biederman, presidente del South Food Paraguay, Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken, Benito Barros, rector del CFT de la Pontificia la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, este jueves 10 de junio, en formato live. Entérate más comunicándote al 728-9772. Evento exclusivo para la red alumni de Initiative. Initiative, Escuela de Negocios. Santa Clara Medicina Prepaga, comprometidos con la salud, ofreciendo medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Santa Clara, vivamos más. Seguinos en nuestras redes sociales @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más o llamanos al 418-0146. Santa Clara Medicina Prepaga. Dedícale más tiempo a papá. De las cosas rápidas nos encargamos nosotros. Financiera Paraguayo-Japonesa, teléfono 416-4500. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Miki no está solo. La hinchada del otro lado llena de cancha de aliento con Televisores Tokio, con el pacto de confianza NGO. Anthony Silva en su momento, Ariel, el arquero de la selección paraguaya. La selección, hasta el punto no hay ningún tipo de duda en relación a su inclusión como titular. A esta altura es un titular indiscutible. Alguien me marcó en red que en el gol anulado él salió mal. O en otra jugada, no recuerdo que en una... Casi a quemarropa ya fue esa definición, digo. Aparte, el que entró fue Vecino, ¿no? El que entró para romper. Fue la de Suárez que cabecea. Hay una jugada en la que alguien me dijo en las redes sociales a veces. No, fíjate que vos me preguntás ahora quién es el segundo arquero, no sé. Y no es Aguilar acaso. Aguilar se tomó como cuarto. Supongo Gerardo Ortiz. O sea, para dimensionar. O sea, Anthony Silva es indiscutible. Claro, o sea, fíjate que en otras épocas uno decía, che, pero fíjate fulano. O sea, yo citaba esto con cierta exageración para decir, creo que hay un puesto que no se discute en estos momentos. Él agarró el arco sin tener actividad futbolística. Él agarró como arquero de Nacional, ¿verdad? Técnicamente. Claro, sí. Pero todavía no jugaba. Cuando él tiene que atajar en Venezuela, primer partido, que ataja un penal, sale otras pelotas, después tiene que atajar en Argentina, es figura, me acuerdo todavía el tiro libre a Messi, y termina ganándose el puesto, y ahora más que figura en México, porque ahora sí figura en México, no lo inventamos nosotros, lo vemos en la prensa mexicana
semana a semana, creo que es indiscutible. Claro que se da la Puede oportunidad. estar en la preferencia de casi todo acá, porque en mi preferencia estaba en ese momento el Gatito. Pero el Gatito se lesionó, no apareció más, perdió continuidad. Y creo que Anthony hoy es merecedor de la titularidad en el arco. Fíjate que lo de Gatito hasta ya es una especie de misterio ya. Su último partido fue de Perú. O sea, hablo de la carrera inclusive de Fernández. O sea, de quien en ese momento, pues yo te digo, en ese momento era bueno, debe ser Fernández o debe ser Anthony. Y hoy, repito, hay una brecha muy grande, independientemente porque uno sabe que el puesto del arquero tiene eso, ¿no? O sea, venís bien y en una o viceversa. Pero por eso arrancaba diciendo, me preguntaba ahora mío quiénes son los arqueros, además de Anthony, y te digo, y han de estar fulano, mengano, sultano, pero no se llega a discutir al dueño de la portería. En defensa, Robert Rojas arranca hoy de titular por la zona derecha. Yo creo que primero va a ser una cuestión global, si va a ser línea de 4 o línea de 5, yo creo que se van a ajustar a quien tenga la pelota, a cuánto vamos a querer nosotros tener la pelota en la zona más importante, porque después cuando analicemos el partido, para mí la clave es un equipo que suele tener mucho tiempo el balón como Paraguay, pero lo suele tener en una zona donde no daña, y es súper peligroso tenerlo contra Brasil, porque a Brasil le encanta que el rival tenga la pelota cerca de su campo. El mejor ejemplo, el gol contra Ecuador. Porque una cosa me parece que es analizar a Robert como marcador de punto y otra cosa como carrilero. Pero me parece que Robert le termina ganando el puesto, según lo que, por ejemplo, informaba Miguel Cáceres, con lo del Beto Espínola, el tema de la marca. O sea, yo creo que, por eso ayer le decía, más allá de la etiqueta que se le pueda tener a Juan Escobar como marcador de punta de corte defensivo, a mí me hubiera gustado verlo, pero no puedo negar que Robert tiene velocidad en el ida y vuelta y tiene más marca que Espínola. Y yo creo que el desafío de Robert va a ser el tema de los centros, porque cuando le toque ser carrilero va a tener que pisar el campo contrario ante un equipo que hoy, al tenerlo a Sandro, no creo que suba tanto como lo hubiera hecho si es que jugaba el del Atlético de Madrid. Esa es una de mis objeciones, Bruno, de Robert. No por Robert, sino que por lo que requiere, me parece, el partido en función también a las características que puede tener el desarrollo del juego. Yo creo que va a ser más, bueno, por más que se puede variar dependiendo de las circunstancias y del trámite, va a ser línea de 4, porque de ninguna manera me concibo la idea de que Robert Rojas fuera lateral volante por derecha. Porque no, le cuesta, no tiene el perfil, no tiene la vocación para ser un jugador profundo, como carrilero, como extremo, como quieran. Para lateral derecho, bueno, podría simular bien, porque va a marcar, seguramente va a cruzar un poquitito la mitad de la cancha, va a acompañar hasta donde se pueda. Pero insisto en que yo me ilusioné un tanto con las expresiones del DT el domingo, cuando marcaba Berizzo que iba a recurrir a laterales más tradicionales, es decir, uno suponía a laterales con mayor llegada, y a Robert le cuesta. Yo sinceramente, dentro de toda esta esperaba de Espínola, independientemente de que Espínola tampoco está pasando un buen momento con Cerro Porteño, pero si pretendés algo más, si pretendés jugar algo de fútbol y también pensar en el arco enfrente, para mi gusto hay que recurrir también a jugadores que tengan más características de llegada. Federico. No, podemos pasar a otro jugador ya, porque ¿sí? Robert está... Pasamos arrancamos con Gómez Portillo. Gustavo Gómez, sí, que ojalá sea o se parezca cada vez más al del club. En el club es impresionante, la selección nos dejaba siempre dudas, creo que estuvo bien hasta con un perfil más bajo que Balbuena y Alderete el partido anterior. Eso es bueno, porque daba la impresión que él, al asumir la capitanía, se pasaba un poco de revoluciones en la selección, cosa que no le pasa en el Palmeiras. Para mí, y lo dije muchas veces y fui muy cuestionado especialmente por las famosas redes sociales, para mí es un gran defensor, Gustavo Gómez, lo necesita el equipo y ojalá este 2021 esté mucho más sereno, y en el partido de hoy, no, que va a ser muy especial para él, no por la gente que tiene que marcar, que hace mucho está en el fútbol europeo, pero sí para un país que la parte de San Pablo lo quiere mucho, lo respeta mucho, y hoy va a estar en los ojos de todos, justamente de nosotros y de los millones de brasileños. Entonces, que tenga una actuación
de esas que le conocemos en instancias importantes, porque reitero que para mí es el mejor defensor que tiene actualmente la selección nacional. Un saludo para Miguel Báez y Ricardo Samaniego. Están escuchando la 107.1, frecuencia modulada, Ciudad del Este. Excelente sale, dice. Gracias, Ricardo. Un abrazo grande a mi querido primo. Dani, Gustavo Gómez Portillo. Y stopper por derecha, yo creo que va a ser muy, o sea, el tema de hablarse con los otros dos defensores. Y cuando hablo de los otros dos, hablo de quien va a ser líbero y Robert Rojas, porque en teoría por allí cae el que viene a hacer el gol, el que viene a hacer el ataque más profundo, con lo de, habrá que ver si Neymar se tira también por ese lado. Hablaba de lo de Richarlison, pero sí, como que contra Uruguay se vio al que queremos ver, porque aquí en el Defensor del Chaco, inclusive acá se hablaba de si la cinta le generaba ese tipo de revoluciones que no habíamos visto cuando jugaba en toda esa trayectoria que recordaba Carlos Gilán. El gusto de estar en contacto con el ídolo, con el querido Salvador Cabañas. Salvador, ¿cómo estás? Te saluda Bruno, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Aquí estamos, las órdenes para ustedes. Batecovio, tranquilo, pa. Tranquilo, pa. Siempre ven por ahí, Tahuá. Expectante ya por el partido, digo. Sí, seguro, me imagino, Salvador. Bueno, ¿y cómo estás esperando el choque de hoy? Jugamos ante Brasil, una selección denominada poderosa. ¿Cómo estás viendo a nuestra selección? ¿Cómo estás viendo a los muchachos, Salvador? No, yo los veo muy bien, aparte están haciendo un buen trabajo y más allá dentro del campo de juego se están ayudando mucho, que es lo más interesante. Sí. Ahora, Salvador, siempre recordás aquella hazaña, aquel gran partido del 2000, esa corrida de Roque que después vos terminás cerrando con gol. Siempre se acuerdan de esa jugada tuya, los amigos, la gente, Salvador. Sí, siempre se acuerdan de ese partido y de esas jugadas que anteriormente hacíamos nosotros en la selección, más todavía siendo líder de esa selección y acompañando a muchos jugadores excelentes que estuvieron en ese tiempo. Claro que sí. Federico, Ariel, Dani te saludan, Salvador. Bueno, le saludo a Salvador. Salvador, ¿te molestaba vos cuando estabas en el América y ya de verdad ya hacías partidazos y goles a los equipos brasileños y la prensa brasileña te decía Gordiño y había cierto temor a tal punto que tanto se habló de eso y terminaste marcando uno de los goles también en aquel recordado 0? ¿Te molestaba que te digan Gordiño los brasileros? No, no me molestaba para nada. Sí, yo sabía bien que estaba muy bien, no estaba gordo en nada que me iba a molestar. Pero sentías que los brasileños te temían, ¿verdad? No, eso sí. Cada vez que decían Gordiño iba a jugar, ellos ya estaban ya medio asustados ya con el Gordiño. Salvador, y decime, ¿cómo estás viendo la selección paraguaya? O sea, No, futbolísticamente te digo, ¿crees que por ahí nos falta una victoria que para reafirmar? Porque contra Uruguay se mejoró, ¿verdad? Se mostraron mejoró cosas mucho. interesantes, pero ahora el tema es ganar de local, Salvador. Y sí, eso es lo que hay que hacer, ganar de local. Yo creo que eso es fundamental, más todavía una eliminatoria o jugar así partidos importantes. Yo creo que de local tenemos que hacernos fuerte, que es lo más interesante. Sin dudas. Y en el nivel de los delanteros, ¿cómo es? No tenemos al número 9 importante, Salvador. Ángel Romero viene haciendo goles. ¿Cómo ve el tema de los delanteros? ¿Te gustaría que Almirón juegue más cerca del arco contrario? Últimamente muy lejos. ¿Cómo ves el tema individual ahí? No, yo creo que bien, Almirón está jugando bien, aparte está haciendo y está llegando muy bien, que es lo más interesante. Yo creo que él lo que tiene que hacer es armar la jugada y también llegar de atrás para acompañar a los delanteros, y que siempre le va a tocar una oportunidad en cualquier momento y para que él aproveche y que haga los goles. Bueno, los canales de Salvador están repasando todo lo que tiene que ver con el historial de Paraguay-Brasil. Supongo que hoy ya llegaste a volver a ver ese golazo que marcaste aquella vez. Sí, lo veo siempre. Y aparte yo tengo lo grabado en un iPad y algunas veces lo veo. Qué recuerdo, ¿no? Sí, la verdad, bonitos recuerdos en su tiempo. Más todavía cuando uno juega en la selección y que le hace feliz a mucha gente, que era lo más bueno. Salvador, ¿cómo estás de salud, hermano querido? Yo muy bien, perfectamente. Se te escucha muy bien, será. Qué felicidad, ¿verdad? Qué bien, Salvador. Qué contento estamos contigo. Y sí, la verdad que sí, muy bien. Aparte, hace poquito nomás vine yo de México.
Ah, estuviste por México. Sí, yo estaba trabajando ahí, estaba en un equipo ahí. Ah, mira vos. ¿Y la panadería cómo está funcionando? No, la panadería hace tiempo que terminó. Ah, ya terminaron la panadería. Sí. La panadería yo había cerrado ya hace tiempo ya. Ah, tus padres. Está Sí. bien. ¿Y solés hablar con los muchachos de la selección? ¿Tenés contacto con alguno de ellos? Sí, algunas veces sí hablamos. Lo que pasa es que yo, como yo no uso celular y todo eso, algunas veces sí le llaman a mi cuñado o a mi papá nomás, ahí conversamos. Ah, entonces vos sos un hombre feliz, ¿ya? Vos sabés lo que es no tener celular. Le parecía a mi papá vos le llamás, no te atienden nunca, y después vos le reclamás y te dicen, no, pues yo no uso los celulares, te dice. Entonces viví más feliz, pues más tranquilo. Y tranquilamente, pues uno vive así. Bueno, Salvador, te envío un abrazo grande, mucha salud para vos y tu familia, y ese grato recuerdo que siempre va a quedar en la historia, ¿verdad? Ya entras en la historia grande del fútbol paraguayo por aquella victoria. Escuchá un poquitito, Salvador, ese gol que habíamos narrado en su momento. Ponerlo al aire y poner esa música porque estamos con Salvador, ídolo de la selección paraguaya. Avanza Paraguay, contragolpe para Roque. Atención, segundo en camino, Roque, dale Roque, pegale. Está el segundo tiro. Cabañas, será gol, tiro. ¡Gol! Cabañas. Gol de Paraguay, gol de la Albirroja. Brasil 0, ¡qué grande que sos, Albirroja! Daniel Chul. Cuando todos estábamos preocupados, ¿por quién iba a ingresar el Topo Cáceres? Si era por Roque o por Cabañas, pareciera ser que los muchachos dijeron, antes que se elimine esta dupla, hacemos el gol. Una habilitación para que Roque pueda correr 40 metros con esa potencia y luego define de manera correcta, pero Julio César tapa en primera instancia. Esta vez la fortuna que le fue esquiva en el primer tiempo en aquella jugada del palo. Le sonríe a Salvador porque la pelota, el rebote, permite que Cabañas le gane a Juan y defina de manera espectacular y colocar el segundo tanto para darle mayor oxígeno a un partido que está difícil. Salvador, un golazo pues. No, qué recuerdo. Aparte la corrida que hizo Roque esa vez, estupendo. Era mucho más fácil el fútbol con Roque, ¿verdad, Salvador? No, y con Roque y con Aedo parecía más fácil el fútbol ahí. Qué tridente ofensivo teníamos. Aedo, vos y Roque Santa Cruz. Qué bárbaro. Y atrás estaba también, más atrás de nosotros estaban los de contención que, perdón por la palabra, eran perros. Sí. Y en serio. Se devoraban todos los que encontraban, no pasaba nadie. No, nadie pasaba ahí en el medio campo. Bueno, Salvador, un cariño grande, hermano querido. Un abrazo y gracias por atendernos. No, ningún problema, y sigan adelante, abrazos. Gracias, Salvador Cabañas. Qué bien se lo escucha, ¿verdad? Qué lindo. Qué oportunidad le dio la vida otra vez a Salvador, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando habíamos recibido la noticia y después cuando comenzamos a ver también las primeras imágenes, uno decía, qué bárbaro, Salvador, y nunca voy a olvidar que nuestro pueblo es tan afectuoso, ¿verdad? Porque se habían juntado en el Defensores del Chaco y se había hecho un rezo multitudinario. ¿Ustedes recuerdan lo que fue eso?
fue impactante porque yo lo veía por televisión, claro, y estábamos nosotros en el medio en aquella época en Canal 13, ¿verdad? Y pasábamos las imágenes y la gente, eran chicos, adultos, jóvenes, se iban con la vela, Federico. Dani, Ariel, ¿ustedes recuerdan? No está solo Salvador. No apareció, está, me acuerdo ahí. Claro, esa música. Y, no, porque fue, lo rezaban por Salvador. Lo de Salvador fue lo que es. lunes en la madrugada, eso habrá sido martes, miércoles de la noche, cuando todos pensábamos que iba a morir, ¿verdad? Porque entre tantas falsas alarmas que había muerto ese lunes, que venían de México, era muy difícil con un balazo en el. Me acuerdo que Olé tituló ya. Sí, y el medio mexicano también. Sí. Después aparecieron los médicos, que hablaron todos los medios aquí, diciendo que era muy difícil que sobreviviera. Entonces apareció la misa aquella. La cuestión fue impresionante en el Defensor del Chaco y ahora le puede hacer una entrevista a Primo. Que haya sobrevivido al. Porque también es cierto que cuando él aparece en el 2011 se juega la eliminatoria con Chiqui Arce, ¿verdad? Y sí. Él era invitado a los primeros vuelos y no estaba bien Salvador con eso, estaba muy confundido, no hablaba muy bien, no articulaba muy bien. Eso tuvo la desgracia de perderse en un aeropuerto, me acuerdo, y ahora, incluso cuando lo premiaban aquella vez en Itagua, junto a don Julio del Puerto, me acuerdo, una jornada lo premiaron en 12 de octubre, y no estaba bien, y ahora vos lo ves, hace 4 o 5 años que estaba muy bien. Sí. Él estuvo mucho tiempo en la clínica en la que estuvo Cerati, hasta su último día, en el sanatorio Fleni, que se nota que hace un muy buen trabajo porque todavía tiene proyectil y puede hacer una nota en la que razona perfectamente, recuerda ahora perfectamente algo que antes no pasaba al principio. La marca que une generaciones. Avon tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Papá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón de un hogar. Por eso, en el Shopping Mariscal, premian a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más info, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. Felicidades, papá, en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes regalale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación. Todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo lanza la Torre 2, ofreciéndote más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros inter, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, áreas de coworking, comercios externos. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Búscanos en redes como Boulevard Condominios. Podéis hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respalda su inversión. La locura por el fútbol solo tiene una cura: Más Fútbol. Contigo, conectate a tu pasión con tu plan de TV e Internet Hogar. Para más información, ingresa a www.tigo.com.py. Tigo nos mueve la misma pasión. Cada papá es único como tu Taiga. Por eso, en Inverfin encontrarás la moto Taiga con el estilo de papá, aventurero, valiente, trabajador y emprendedor. Comprando tu Taiga favorita, te llevas de regalo un speaker para disfrutar del camino. Visita tu sucursal de Inverfin en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. También en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Vamos por Alonso, ¿verdad? Sí. ¿Stopper por la izquierda? ¿O libero? Yo creo que Alonso no va a ser libero. Alonso tiene que ser salida.
Por ende, yo creo que Stopper va a ser Junior. Y Alderete va a ser el líbero. Es lo que me imagino, aunque Omar también tiene No, salida, yo, no- pero... yo creo que Alonso va a ser líbero. Es que si vos tenés a tu mejor salidor, para decirlo de alguna forma, como líbero, se te complica. Pero ¿dónde salís mejor? ¿Desde el medio como hacen actualmente los volantes? O por los costados. Claro, ¿dónde te va a ser más útil el jugador que sabe salir? También te pregunto, ¿dónde estás posicionado el líbero en relación a los stopper? Depende, si en línea de 4. No, estamos hablando de eventualmente una línea de 3. Pero ¿por qué hablamos de línea 3 cuando parece que es más línea de 4? ¿Por qué decir línea de 4? Porque todos los compañeros, Johnny, Miguel, lo que hablaban los últimos, dijeron línea de 4. O sea, Robert Rojas, Gómez Portillo, Alonso y Alderete. Y cuarto volante Alzamendia, Gastón Jiménez, Villasante y Luciana Cardoso y Alzamendia. Ah, ok. No, está bien. Pero- Entonces, por eso, no, digo, yo por pensé eso. que íbamos a hacer línea de 3. Pero claro, ayer hasta el mediodía hablábamos de línea 3, la noche. Segundo central, Alonso. Yo creo que es el famoso, cuando Paraguay te da la pelota, vamos a hacer línea de 4. Más por las características de Robert Rojas. Yo te diría línea de 5, ¿no? No, cuando tengamos la pelota. No, cuando no tengamos la pelota, vamos a hacer línea de 5 más no, y los de 3 seis, volantes dice. ahí. Pero ahí no, lo que, yo escuché pero ahí mal, lo que perdón. tenemos que resolver si Alonso va a ser lateral, bueno, o va a ser central. Y ahí salimos otra vez lo mismo. No. En la, Si va adentro o afuera. no, en la línea de 4. Sí, la línea de 4 es central. Alonso es central. ¿verdad? Pero a ver, Central. ¿pero por qué? Porque volvemos otra vez al tema de la salida. Porque Alderete hizo un partidazo como marcador de punta y cuando entra Arzamendia como stopper por izquierda. Pero... Y con la salida en el primer tiempo fue prolijo. Mira que yo le alabé mucho la salida, prolija, sin obnubilarse. Siempre dio el pase exacto, preciso en el primer tiempo. Sí. En el segundo tiempo se le alaba la fiereza para marcar porque fue otro partido. En el primer tiempo estuvo muy Salió muy, preciso muy, en la muy salida. criterioso, salió. En el segundo tiempo perdió más pelotas, pero ya estaba en un rol mucho más de Sí, lucha. aparte que- se le venía a Uruguay con todos, Sí, 3 sí. por momento, ¿no? Pero yo creo que, a ver, por eso digo, línea de 4, segundo marcador central Junior y marcador de punta Alderete, y línea de 3, yo lo veo al revés, Alderete como el último hombre y Alonso como stopper por izquierda. Pero, o sea, en las dos situaciones yo lo que veo es que Alonso va a ser de mejor salida. Y es algo que también saben los brasileños. A mí no me sorprendería que, por ejemplo, que los delanteros de Brasil vayan a presionar más a Alonso que a Gustavo Gómez, por ejemplo. Alderete líbero, línea de 5, me dice acá. Es lo que te dije, si hacemos línea de 5 o línea de 3, yo me imagino a Junior, o sea, por eso estaba bueno cuando Ariel me planteaba el tema, no, pero vos, ¿quién quieres? Claro. Yo voy al tema del posicionamiento, porque siempre el libro está unos metros por detrás de los stoppers, o sea, no es que siempre vamos a hacer saque de meta, vos recuperás y vos querés que el que tenga el mejor pase esté un poco más adelante para que no, si vos estás pero centralizado... va a tener más panorama y espacio metido por el medio que tirado por el costado. Pero a mí no me convence el rol de ninguno de los dos como libro. ¿Qué quieres que te diga? Por eso, si era por yo mí, puedo tomar Gustavo Gómez era libero. Claro, yo puedo tomar la línea de 4 porque me parece que como libero, para libero es muy rompedor Alderete. Sí, tiende a ser rompedor, agresivo la marca. Yo prefiero agresivo la marca más adelante que el libero. Más cerca del rival que... Claro, el libero más cerebral, más tiempista. Y ahí es donde, Federico, ¿te acuerdas cuando el propio Junior dijo antes de la pregunta? El domingo ¿cómo hay que marcar? Dijo, sí. La clave es dónde vamos a posicionarlo. Claro. Yo no sé si ya lo dijo como libero o como stopper, línea de 4, línea de 5. Pero, porque lo que me despierta, Dani, de Junior de libero, igual que Alderete, el tema para cortar a la espalda del stopper derecho. Son muy zurdos. Porque la otra vez hablamos de eso. El diestro siempre se la arregla con la izquierda. No la tiene de palo. No. El zurdo la tiene a la derecha de palo. ¿Y cómo salía cortada? Pero bastante complicado. Federico cruzó muy bien en el partido contra Uruguay. Rechazó. Pero hubo también cruzación del bloqueo. Pero otra cosa es el timing para cruzar de derecha. Pero hubo situación en la que bloqueó el remate. Exacto, pero es el bloqueo. ¿Sabes qué es el remate de Torres? El chico que entró, que es una jugada que él empieza por la derecha, entiéndase, la zona del Alderete, y él hace el corte y Alderete le sigue. Y cuando Torres le supera a Balbuena y a Gustavo Gómez, aparece ahí el pie de Alderete para bloquear. Entonces, a lo que apuntaba Federico, yo también, por eso
como que al tener 2 de 3 que son zurdos, porque a ver, vos decís, bueno, que sea Gustavo Gómez, pero no puede tener a 2 stoppers zurdos. Si ya eventualmente te puede complicar la cobertura como líbero, imagínate si tenés a alguien con el pie cambiado contra un equipo Sin que necesidad. te juega con hombres importantes por las bandas. Tener un banco más digital es poder ir de compras de a clic y allá en mi tienda Visión.com mientras todavía estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas incluso para realizar tus compras y un grupo de personas trabajando para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hierba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi y hierba mate compuesta. Otro golazo de Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Capri Style, ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas, te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y pagás 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Redondeamos lo de los centrales, ¿verdad? Porque quiero ir a Sarmendia. Mira que si en línea de cuatro, Quiero decir algo más sobre el tema de la defensa. Ojalá este ya sea el partido de Omar Alderete donde ratifica lo que vimos contra Uruguay. O sea, ya sería, no sé, ¿cómo se le puede llamar? La consolidación de lo que vimos, ¿no? Sí, pero porque se juega mal, se va a Chapa dar una selección, vez. con chapa selección. Jugador de selección. Sí, porque ya tiene esa chapa, pero viste que es un partido. Por eso. Es un partido. Es como decir, bueno, ya llegué. Pero ahora la cuestión es mantenerte y tener esa chapa o sea, titular ganar, indiscutible. claro, titular indiscutible. Decir, no, este ya no. No, yo creo, Bruno, que nosotros, allí en la línea, viste cuando hablemos, como que Gastón tiene un trato preferencial. Para mí, que Gastón Jiménez tiene ese trato en relación a lo que es el paladar del técnico. Para mí en la defensa el único que tiene ese estatus es Gustavo Gómez. Y mira que Gustavo fue criticado por sus partidos, especialmente acá del local contra Perú y Bolivia. A lo que voy es, fíjate lo que ocurre con Fabián Balbuena, que si vamos... Fabián hizo mucho más. Jugó muy bien también contra Uruguay. Y no aparece. Por eso, o sea, yo creo que pero por eso te digo. No hay. Hasta Junior Alonso. No, pero yo creo que si hoy mete un buen partido, ¿de quién le va a sacar? ¿Cómo le saca después? No, es que el técnico, Fabián hizo un partido de centenario y lo sacó. No, pero Alderete jugó mejor. O sea, tuvo un escalón encima. Por eso te hablo de la reafirmación pero fíjate hoy. que ahora, del examen final, un examen más. Va a venir otro partido, te va a jugar con otra línea de 4. Por eso yo te digo, para mí el único fijo de estos Gustavo. son los partidos bandera roja, ¿verdad? Bandera roja, Uruguay-Brasil. Te va a venir un partido que te juega contra Ecuador de local y va a jugar con otro tipo de bandera roja es zona peligrosa, señora. Se pone en el mar, bueno, no sé si. No solo en el mar. Para que no te vayas ahí porque te podés ahogar. No explico nomás, pues está tipo Chun también de repente tira frases así, no sé yo si la gente sabe lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Pero y bandera muy filosófico. Si alerta roja, si querés te digo, alerta roja, bandera roja. Yo creo que el rojo se entiende bien, ¿verdad? Calavera. Me parece que tenemos una audiencia que va siguiendo el trámite. Si no, vamos a ser más básicos. No puedo decir nomás zona peligrosa ya está. No, se me ocurrió decir bandera roja. Bueno, está bien. No, yo aplico nomás, yo te agrego, amigo. Me parecemos eso donde habla uno, pero otro traduce. Tampoco tiene que ser así, ¿verdad? El tema, el punto. Yo lo que te digo es que te dije consolidación. Era demasiado, ahí te hablé como un término fácil. Entendía toda consolidación y dijiste, no, dijiste. Y te fuiste a otro lado y después Dani dijo algo parecido y era ese tema. Ratificar lo bueno que hizo, porque ¿cuántas veces pasa en la selección que un tipo manda un partidazo y al otro partido... 4 puntos, pero entonces y no me genera la duda. Yo lo que digo, no me gusta eso de Erizo, tienen que ponerle un equipo estable, pero no va a haber, porque va a haber, vamos, ¿cuál fue la línea de 4 en los partidos contra Bolivia? Espino y Arzamendia.
No. Bueno, ponele... no, Arzamendi este va a ser su primer partido de... Bueno, te doy un ejemplo de laterales livianos. Blas Rivero, ponele. Sí. Otra cosa es Robert Rojas, Osmar Alderete, o Robert Rojas, Junior Alonso, o hasta Escobar, Junior Alonso, porque cambian los laterales. A eso vamos, que Alderete puede hacer un gran partido hoy, pero a lo mejor otro combo arranca de suplente porque el técnico dice otra cosa. Así es. Y eso está mal, para mí está mal. Ojalá que no sea así. una cosa, Hoy sí la rompe, hermano. Hoy ¿Cómo le vas a sacar mal tipo? ¿Sabes lo que pasa? Pero los laterales hoy tienen prohibido ¿Y cruzar la cómo media Gastón cancha. juega todos los partidos? Lo que pasa Mira, es esa que... cosa, Berizzo, yo no defiendo eso. Lo que pasa es que Balbuena también hizo otros partidos que no fueron buenos y quedaba en deuda. ¿Qué pasa con Gustavo Gómez? Nosotros en el postpartido, donde Gustavo Gómez tuvo un par de errores, inclusive ya le quitamos del equipo, pero ¿qué es otra vez? Pasó el tiempo y él fue gran figura en Palmeiras, campeón de América, en el Brasileño la rompió. ¿Y cómo le quitas? Entonces esa actualidad, él hizo que siguiera en el equipo titular, porque si él Estamos no era todos campeón, de acuerdo con ese pensamiento. claro, por eso no me quiero decir ¿y por qué Alderete no puede ser así? Porque tiene otra característica. Hay medias verdades acá nomás lo que dice Dani y lo que ustedes dicen. Porque si hoy juega como lateral, va a ser porque contra Brasil. Porque contra otro equipo al que hay que atacar más no va a jugar como lateral. Claro, pero... Ahí va a buscar lo que dijo Berizzo, los laterales profundos, así de simple nomás. Pero en la época de Martino, claro, Darío Verón fue lateral. Contra Argentina, contra Brasil y contra España. Para mí, el otro partido más fácil es el lateral de Abonet. Pero ¿cuál es el problema de que si Alderete hoy juega bien otra vez ya no sea un jugador considerado titular? ¿Por qué no? Yo creo que sí. ¿Por qué no? Perdón, una sola razón y yo me tenemos a callo. Gustavo Gómez, tenemos a Junior Alonso, tenemos a Fabián Balbuena, tenemos a Robert Rojas. Pero bueno, es diferente. Yo le he visto cosas distintas a Alderete. Yo te diría línea de 4. El bloqueo que tiene Alderete no lo tienen los otros. Yo hoy por hoy, Gustavo Gómez Alderete. Si vos a línea de 4. Sí, por lo que totalmente. mostró y sí ratifica hoy. Sí. Sí ratifica hoy. En caso que Pero, él, por a ver, ejemplo... ¿qué es lo que ratifica? Porque acá estamos analizando que hasta podría jugar en un puesto que nunca había jugado. O sea, yo por eso te decía, para mí Berizzo tiene un chip donde dice, a este no le tocó. Gustavo Gómez y Gastón Jiménez fueron titulares en todos los partidos. Después el resto, hasta el que vos decías, lo sacaste y lo sacó. Si vuelve a jugar para un 7-8, ¿cómo hacer para sacarle, hermano querido? Si ese 7-8, como ocurrió, y acá estábamos analizando con Federico, de que en el primer tiempo tuvo buena salida, en el segundo tiempo ya tuvo que rifar más pelotas porque estaba en otro puesto y contra un rival que tenía una postura totalmente diferente. Si ese 7-8 es por sacar y después te toca un partido donde vos necesitas la salida del central, yo no te digo, es indiscutible. Ahora, si le agrega a lo que fue el muro del jueves pasado, buenas salidas, que es lo que se le pondera mucho a Junior Alonso, ahí sí se discute. Pero lo que yo veo es que el caso, por eso te citaba lo de Balbuena, el único para mí fijo para Berizzo en la línea defensiva es Gustavo Gómez. Después, el resto se adecua. Por derecha jugaron Robert Rojas, Beto Espínola, por izquierda jugaron Alonso, Blas Riveros, estaba Arzamendi antes que se dé lo del COVID, y en la saga central, Fabián Balbuena, ahora Alderete. O sea, lo que veo es que el único fijo, o sea, Berizzo construye su defensa desde la presencia de Gustavo Gómez. Ya seguimos con más jugadores. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92, nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur.
Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lactos Treble y la garantía de la cooperativa Chortizer. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset Cubiertas para todo tipo de vehículos. Arzamendia. La referencia del partido con Brasil, Copa América. Porque si salimos con que va a ser línea de 4, va a ser cuarto volante. Hará un trabajo táctico, algún duelo particular, batalla individual con el lateral de Brasil. Buscará sorprender cuando hay que ir al ataque. Una posición en la que, bueno, él originariamente es cuarto volante. ¿Quién va a caer sobre su zona? Richarlison. No, o sea, sí Richarlison, porque si juega como arrancó contra Ecuador, pero él no rindió por derecha y él pasa a jugar por izquierda. Por eso el gol lo hace desde el sector izquierdo cuando Paquetá va a presionar y Neymar roba el balón al marcador central. Él debería chocar con la subida de Danilo, que no sube tanto, y yo creo que Gabriel Jesús caería por ese lado. O eventualmente el propio Paquetá, que siente, o sea, él puede jugar también como volante por fuera. Yo lo que creo, para describir, Arzamendia juega para que haga lo que Almirón hizo en el Centenario desde el lado defensivo. Por ende, o sea, Almirón, cuando veíamos y todos nuestros entrevistados decían, no, pero Almirón estaba bajando. Hoy Almirón no tiene por qué bajar. Para eso lo ponen Arzamendia. Ya sea quinto en la línea de 5. Pero Dani, si es que en algún momento, como pasó contra Uruguay, sufre el lateral, Almirón va a tener que bajar. Pero ahí vamos, Arzamendia no es lateral. Arzamendia es el que juega para apoyarle al lateral. ¿Se entiende? O sea, si ya necesita un tercer Le va a liberar el recorrido del desgastante recorrido que hizo contra Uruguay. Un recorrido de punta a punta. Hoy a lo mejor va a correr detrás del volante interno, va a ayudar también cuando la selección pierda la pelota, pero no va a tener ese trabajo, ese recorrido muy desgastante. Entonces, pero entonces no vamos a tenerle a Arzamendia subiendo y tirando centro, entonces. No, también, pero cuando tengan que bajar, no es como la vez pasada donde Almirón tenía que correrle al carrilero a González, a Giovanni González. Se supone que el que le va a correr al carrilero, volante, pues yo te daba 3, 4 nombres. Capaz para, si te suben 2 o 3 de lo que te cité a la vez, Almirón va a tener que bajar un poco. Pero no es él el que tenga que darle una mano al derete como ocurrió especialmente en ese primer tiempo. Y además, al tenerlo ahí cerca de la raya, te centraliza más. Cuando acá se hablaba, bueno, que Almirón juegue más. Porque no es que se le cuestionaba que jugara muy lejos del arco, sino que también en el tercio, que juegue un poquito más en el medio y no tanto por la raya. Y vamos a Gastón Jiménez. Hoy está de cumpleaños Federico Arias. Muchas felicidades, Federico. Gracias. Esta mañana ya estábamos gracias. siguiendo el especial que te hicieron con tu hija. Muy emotivo eso. Sí, sí. Vos sabés que ¿cómo se llama? Hermanos y padres que hace mucho no veo. Sí. ¿Cómo es que me entró una hojita en el ojo? Con las 2 nenas que te estaban felicitando con tu hija. Luciana, presentadora, sí. Sí, Luciana. ¿Cómo hablas también, che? Sí. Mira que ella parece que va a ser periodista. Sí, está ahí. Yo, gracias a Dios, mi hija no ni quiere saber Tiene esto, por suerte. Tiene un par de personas que hablan. Ella quiere ser rockera. No, y yo creo que por la forma en la que habla Federico, yo te digo que pinta para periodista. No sé qué querés que te diga, hermano querido. Bueno, periodismo joven acá cuando se reanude todo. Periodismo joven. Periodismo joven. Ya está. ¿No vas a echar o no vas a Federico a la siesta? No, pero esto puede ver con nosotros, hermano querido. ¿Cómo que en la mañana? Es un protocolo, Federico. Se despachó, Es un reglamento claro. antiguo. Gracias. Muy pocos saltearon. Gracias, yo que lo de la mañana, por ejemplo, gracias al equipo de la Gracia de 30. ¿Qué te hagas? No, y vos sabés que el Cardinal Deportivo para acá somos miserables. Acá no hay. Acá es al revés. Acá vos tu cumpleaños, vos tenés que pagar. Yo soy gran aportante. Lo que pasa es que tenemos varios turnos. Yo estaba pensando. Porque Miguel Cáceres, por ejemplo, ¿qué estará pensando de vos ahora mismo?
Y esta noche va a acercarse como esa palomita Miguel a la plaza. Miguel Cáceres es uno de los salteadores, para eso no. Sí. Yo no me acuerdo todavía que Miguel Cáceres traiga una bandejita acá para festejar su cumpleaños. Sí, no, días para su cumpleaños, no, jamás. ¿Cómo se llama ese de las Olimpiadas, el salto alto? ¿Cómo se llama con la garrocha? Yo quiero ver el color. Garrocha. Quiero ver Garrochero en otro Miguelito. Quiero ver el color de la billetera de Miguel Cáceres, Darío Ibarra, Sí. Neri, todos estos muchachos. Nérida, otro gran. Bueno, Nelson Rivera. Nelson No sé qué Rivera. color es. Grandes visitantes de los Sí, cumpleaños. sí, no. Están presentes. Bueno, muchas felicidades, en serio. Muchas felicidades, Gracias, Federico, gracias. que pases muy bien. Ojalá con Escuché una victoria- con una que, victoria histórica, ¿eh? que contaste que un día le había ganado Paraguay a Bolivia, te tocó el día de tu 5-1. Me cumpleaños. acordaba un 8 de junio, 5-1 con un gol de Chilaver de tiro libre. Había ganado Paraguay para el 2002, fue. Si no me equivoco. Vas a trabajar en tu cumpleaños, che, ¿verdad? Increíble la vida. Sí, y después sabes que tengo un bien recuerdo que uno tiene futbolístico. Un 8 de junio, yo hinchaba por todos los sudamericanos en el Mundial del 86. Y Dinamarca le ganó 6-1 a Uruguay de Francescoli. ¿Cómo me amarré? Viste que encima justo a la hora de cumpleaños era. Sí. Domingo chocolate frío, así ahí, con los amigos todos, y 6-1 le ganó. El día después de Paraguay-México, pues. Ah, Domingo 8 de junio 86, me acuerdo, le ganó un paseo a los Lauro y compañía. Fabio Martín, a otro gran embotado y Selli. Bueno, Oye, Martín, me dijo para pagar la apuesta. no, pero ¿sabes qué? Para pedir es rapidísimo. No, para pedir me envió la lista, me dijo... Le dije, empanada de Líbar. La gente sabe cómo era empanada de Líbar, ¿verdad? Sí. Pero le dije, patadita, le dije yo. Ah. Y me dice, pedí 19 empanadas. man. Casi me maté, hermano. Una empanada. ¿Cuánto? ¿De 500.000 más o menos? La empanada grande. Yo la traen un carro, tipo... Qué bárbaro. El pastelito nada más, no. Esta noche en la cobertura... Sí, señor, en por la favor. previa. En la previa, en la previa. Bueno, dicho lo de Arzamendi a Gastón Jiménez. Gastón Jiménez, el famoso Gastón Jiménez. Visto que 85% de efectividad de pase tiene. Lo que pasa es que la pase... Pero ¿Dónde juega? poco A recorrido. 1 o 2 metros. Poco recorrido. Y perdió 2 que podrían haber sido fatales. Esperemos que sea el partido de su consagración y nos tape la boca. Porque supuestamente pues es el distinto, el manejador de pelota, conducción personal, pase vertical. ¿Qué van a decir si llega a meter un pase filtrado para Ángel Romero? ¿Existió algún caso así Pero, de un pucha. jugador que emergió dentro del cuestionamiento general en un partido grande en Paraguay? Digo, que ustedes recuerdan. Nacionalizados. O No, cualquiera. ponele, porque al Pepe no lo iba a meter porque el Pepe era argel la gente con él, porque el tipo era un tipo que daba, que ponía mucho, Sí. que por ahí no tenía el gol. Pero un tipo que haya sido muy cuestionado y que en un partido de este, Y de este vamos a hacer tipo, el recorrido rápido. No hay. Yo creo que el primer fracaso, entre comillas, lo digo muy respetuosamente, fue Morales Santos, ¿verdad? Sí, Que fue sí. nacionalizado, es más, jugó un solo partido. Pero que no Después- jugó aquí. Pero entonces solamente lo nacionalizado. jugó un solo No, estamos hablando- en general. No, No, yo hablaba de nacionalizado. Ram Estuvo Berbera. muy cuestionado. de una. Ortigosa, Es que una ya Ortigosa te- nunca... Se ganó al público, totalmente. Después, ¿quién es el otro? Santana. Mudo no jugó por... Mudo No, no, Olimpia, ese vino en no Olimpia. tuvo revancha. No, Santana sí, Santana creo que aportó muchísimo. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo no hablo solo de eso. ¿Sabes quién? Por ejemplo, Lescano. Lescano nadie lo conocía y tuvo un debut contra Argentina. Bueno, ¿verdad? El 0-0. Sí. Y la gente le tomó un poco de... ¿Sabes quién llenó? Te voy a Sí. decir quién. Miguel Ángel Peque Benítez. Porque Sí. Miguel Ángel Peque Benítez era una persona desconocida futbolísticamente, estaba en el Español, y el famoso nos enteramos que era paraguayo, Sí. y ese sí que la rompió en la Encima selección se paraguaya, re- y en se Olimpia, retrasó en su y en debut. Olimpia Se también. Yo estuve en su debut, en Sur. Sí. Ariel. Bandeja Azul. Bandeja Azul estuve, sí. Se retrasó su... Atención, debut. señores. Sí. El traicionero. No, perdón, Bandeja Azul. Bandeja Sur, estuve a las 6 de la tarde esperando el partido, 10 de la noche se jugó. Pero lo cola que planteaba, infernal. yo creo que los ejemplos que ustedes están dando, Bruno, Ariel. Tiró una pista, Ariel. No, déjenme. Juega la selección, muchachos. Vamos Bueno, a- está bien. Porque yo captaba lo que decía Federico. Porque, a ver, esos son jugadores que, claro, voy a decir con el tema de la incertidumbre y después entran. En El caso- desconocimiento y claro, todo en eso. el caso de Gastón, ya hizo muchísimo ruido con su elección. Nacionalización, naturalización, elección. Él tiene una especie de vaivén. Porque, a ver, eso que vos decís más o menos, y desde el resultado, no desde el análisis, porque la gente es testigo de lo que dijimos el día siguiente de Venezuela, donde, hablando de la técnica, porque, a ver, técnicamente él es distinto, lo que pasa es que no muestra. Contra Venezuela hace el gol y pegó el tiro en el travesaño. Pero no es que el día siguiente el famoso
y destapó la ya, bomba. ya, Luca no, Barrio, Luca Barrio, otro que rindió también. No quizá 100, no sé, 100%, pero hizo algunos partidos interesantes Luca Barrio. No, pero o tampoco llenó. Se justificó, digamos. Pero no, la vara no, fue es que muy- marcó, ¿cómo te voy a decir? Una huella, por pero decirte lo así. que te- importante, lo- ¿verdad? lo que te digo es- Peque sí, ¿verdad? Peque sí. No, Peque sí. Sí, pero, a ver, Peque, Bruno, por eso yo decía, me parece que es un poco diferente. Peque no tuvo en ningún momento una mala onda. ¿Se entiende? O sea, yo creo que en el caso- Morel puede ser. Morel arrancó con mala Claudio onda. Morel. Morel en el preolímpico se le echaban. Ah, no, el que- preolímpico que sí, vaya a jugar el que Argentina. dirigió Raúl. Y después el Baño no lo convocó. Y lo convocó recién Martino. Y cuando lo convocaba Martino, ¿para qué le traen ese Curepa? Ya fracasó y él sí se ganó. Él sí se No ganó. se puede ser lo de Morel. Porque hay que estar en Porque, a aquella ver, época. En ¿eh? el caso de Gastón no se puede negar que él ahora cuenta con, a ver, una mala onda. Pues Sí. también, a ver, es como que es el que hoy en día más con el tema Pero, de vos ¿sabes agarrar qué? uno y ¿Sabes qué ventaja tiene Gastón? Está teniendo muchas oportunidades. Y juega sin Pero público. eso ya- Juega sin público. Eh, Juega sin público como local. Eso es importante para él. Ortigosa no llegó, ¿verdad? No llenó nunca. Estoy Ortigosa- hablando de eso, volvió a San Lorenzo Almagro. ¿En serio? ¿eh? Sí, volvió. Qué Hoy ya bien, estuvo en ¿eh? la práctica. Lo quería San Lorenzo. Vos sabés que la otra vez había un meme que era muy hiriente para Jiménez. Porque recordaba el episodio que él fue convocado por la selección argentina para un amistoso en Mendoza. Y el colectivo de la selección argentina se lo olvida en el hotel. Y está Teixeira por la publicación y dice: la selección olvidó a Jiménez en el hotel. Fue el único partido que él fue convocado para Argentina. Y partió el colectivo rumbo al estadio de Mendoza y lo dejó a Jiménez en el hotel. Para y más. muchos ponían: Ese ¿por es el qué no partido que pasará? jugó. ¿Eh? Ese no es el partido que él jugó. Habrá jugado, fue en Mendoza. Sí, sí. Y bueno, y el título del Twitter era: ¿por qué no pasará esta noche en Montevideo? ¿verdad? Y tú, imagínate eso. Y para más son Esas cosas- esas cosas los son especialistas, hirientes. son los argentinos en poner títulos. Sí. ¿Te acuerdas una vez le pusieron, no sé a qué técnico era? Falta que convoque a Fulano, que pusieron una pancarta en un partido de eliminatoria o mundial fue. Ahora sí No, lo para la quieren lista saber, ¿verdad? mundial falta el... Ah, no, ellos le ponen, sí, le ponen el que después acá también tenemos, a ver, ¿con qué tono decir? ¿Despectivo o...? no, despectivo, era en forma de sorna. Sí. ¿Por qué no le convocaba a Fulano? Porque creo que le habían llevado, fue para un mundial, fue. Habrá sido. A Garcés, por ejemplo, Garcés, a yo creo que Garcés... vos estás hablando del caso A Garcés. Garcés, Ese el quedó muy- defensor, el tema de traer alfajores. que lo lleva Maradona... Ese, sí. ese. Lo lleva Maradona cuando jugaban Colón a Sudáfrica, el partido de despedida de Argentina, decía: Garcés trae alfajores de Sudáfrica, decía. Sí, porque no El iba a jugar famoso- nunca. lo que te piden cuando Esa traen es la el- pancarta. Trae Esa es, alfajores. trae Y a alfajores. Bielsa le pusieron Bielsa por vos vemos tenis. Claro, porque fue el día de la final Gaudio-Coria, cuando Paraguay empató con Argentina 0-0, la final de Roland Garros. Gran El partido mismo de día. Justo Villay y Roja de Ángel Ortiz. Exactamente. ¿Quién es otro que entró y la rompió o que no la rompió? A ver, espera. Y después tenemos que seguir hablando. Vamos a pasar los volantes de marca. Lo de Gastón Jiménez no me están respondiendo No, todavía. no, es pero- que se puso lindo el tema Pero es que- de es que- editoriar un poco el... es que yo creo que hoy en día, o sea, no es que no haya verdad en quienes critican, pero hoy en día, y creo que eso ocurre también a nivel clubes, como que vos, como que querés exteriorizar en uno o dos jugadores todos los males que vos crees que ocurre en ese colectivo, en ese equipo. Y hoy en día no se puede negar que Gastón Jiménez es el cuerpo de eso. Ahora, cualquier día, es tan malo como se proyecta. Lo que vos dijiste me parece que también ayuda a esta percepción de que él siempre juega. Porque, a ver, nosotros no... Yo lo que por eso te decía, yo veo a algunos jugadores que Berizzo dice: yo a vos te voy a bancar. Por eso citar lo de Gustavo Gómez, lo de Gastón Jiménez, lo de Villasanti, lo de Miguel Almirón, lo de Ángel Romero. Y mira que te di una galería de jugadores que por los minutos ellos juegan casi siempre. Allí la gente se habrá percatado de que no todos los citados tuvieron un nivel uniforme. Desde lo futbolístico, yo no sé si hoy Gastón va a ser el volante de Montevideo el más retrasado. Pues me genera dudas. Que vos decís que va a jugar más adelantado. Un poquito más adelantado. Y, porque a ver, si yo juego, y ahí volvemos al tema de la línea de 3 o línea de 4. Si eventualmente en algún momento Paraguay se para con 3, Gastón estorba. Y uno quiere presencia, porque no podemos negar que este es un equipo que no tiene demasiada presencia ofensiva.
Porque el Gastón Jiménez, que deslumbró en Godoy Cruz, en Vélez y compañía, él era el doble 6 ofensivo. Como que Berizzo dijo, este tiene una técnica diferente y yo demasiado quiero el control y lo voy a poner cerca de Junior Alonso. Vos citaste el tema del 80%, sí, pero el 80% de esas conexiones con Junior Alonso, con Gustavo Gómez. Y yo no sé si el partido hoy da para estar ahí macaneando con posesión y después te viene. Macaneando o tirando pases para la visual. Porque él tira pases para la visual. Pero mira que macaneando... El pase más fácil es cuando te llega tu compañero a 10 metros, no hay marca y se la da la pelota. Por eso tiene una cantidad de pases de acierto. Porque toca al que está destapado sin marca y generalmente es atrás. Él da muy poco pase adelante porque tiene miedo. La otra vez lo estaba hablando con Nani en el comentario final. Tiene demasiado miedo de un pase largo que encuentra el equipo yendo, perder la pelota y que se te venga. Yo creo que esa es una instrucción que baja de Berizzo. Por eso la selección da muy pocos pases al ataque filtrados. Siempre parece que piensa una más. Y cuando piensa una más, pierde cualquier poder ofensivo. Eso es lo que le falta, lo que uno rescata que le falta. No es que somos críticos de todo. Yo rescato el orden, me gustó mucho la defensa, pero falta atreverse un poquito más en el ataque. No pensar tanto, no darle tanto tiempo al rival a armarse, porque es lo que Paraguay ha hecho. Y hoy no sé cómo va a ser, porque está el Mirón más adelantado, sin tanta responsabilidad. Pero ¿quién lo va a acompañar? Los centros de Arzamendia, si es que sube, ¿para quién van a ser? Hay un montón de cosas inciertas que te deja de mitad de cancha hacia adelante lo que puede ser Paraguay, ¿verdad? Yo te decía, Federico, que a mí, ya con este 11, a mí me gustaría que Gastón juegue más adelantado. Porque si juega retrasado, creo que ustedes ya dieron el pantallazo de todas las cosas que ocurren. Para bien o especialmente para mal. Y contra Brasil, yo no creo que sea un mérito tener la pelota tanto tiempo en nuestra cancha. No. ¿Me entiendes? O sea, entonces yo quiero que Jiménez juegue un poco más adelantado, que llegue a pisar el área, a lo que vos planteabas. Bueno, si Arzamendia gana el fondo, de hecho, si de Robert, local él jugó la mayoría de los partidos así. pero Sí, por, bueno. no, Adelantado. contra Perú, por eso te digo, él hace la famosa jugada de la Rabona, esa contra Perú, ya para ganar casi un córner. Él antes de ser cambiado gana el córner que termina creo que con el gol de Romero. O sea, Sí. yo lo quiero, Va a pelear la pelota. sí, yo quiero que Jiménez juegue más adelantado. Porque, a ver, allí, repito, son... por eso cité lo de la macana, para darle un poco un toque de lo que a veces uno cree de esa posesión. Y acá no es solamente porque, no, pero ese no sirve, sino que para mí es peligroso tener el balón allí. ¿Cómo se nos pudo pasar? Gracias, Guillermo. Jorge Amado Núñez y Roberto Toro Acuña, de los mejores nacionalizados, pero futbolísticamente se formaron aquí. ¿Cierto? Porque Jorge Amado Núñez le dio mucha satisfacción a la selección paraguaya en la época de México 86. Lo de Roberto Acuña ni hablar, ¿verdad? Pero fíjate que esa expresión que Ariel, porque Ariel fue el que arrancó lo que vos planteaste con el tema de Gastón Jiménez, esa expresión de ojalá nos tape la boca. ¿Eso qué implica? Que vos arrancaste con el pie torcido. Yo no me animaría a decir que ni Jorge Núñez, ni el Toro, ni el No, Toro. de Por hecho, eso lo de Acuña- Morel me parece que entra Acuña, más. yo recordé el partido que jugó con Brasil, de ahí nunca más salió. O sea, por eso. Y lo de Morel, gracias a quien aporta. Morel estuvo en el Preolímpico, jugó aquí con Bolivia, aportaba Juanma, comete un error en el gol de Bolivia, después Paraguay gana. El partido que yo recordé, el 5-1, 8 de junio. Y después lo convoca, marcarían para la revancha en Porto Alegre contra Brasil. Nos gana Brasil 2-0, ¿se acuerdan? Sí, sí. El día del cubitazo de Cubitazo. Chilavera a Roberto Carlos. Y ahí sí que ya nunca más lo convoca, no lo llevan al Mundial y tampoco el Maño lo convoca en todo su ciclo. Por eso Morel vuelve en la Copa América de Venezuela y a partir de ahí gana una estatura de jugador que no tenía antes. Él sí, con mucho tiempo, convengamos que Jiménez tiene 28, 29 años ya, ¿verdad? Tiene 5 partidos seguidos y sí, ojalá hoy juegue un poquito más adelante, Yo como creo que decís. por eso digo, Que yo su creo pase que fue sea, adelantado. que pueda patear al arco, porque tampoco ni eso, y ha demostrado tener buena pegada para patear al arco, Tiro contra con pelota en Venezuela. movimiento. ¿Sí? Vamos por los volantes, Villa Santi y Lucena Caruso. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. De los creadores de los Pack Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo Pack Fortín Ron Fortín Limón con néctar
tarde en Morocuya. Frutica, la más fresca combinación del ron Forte y limón y la fruta de la pasión, el Morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de ron Forte y limón con néctar Morocuya, combinación natural. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más información, búscalos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jare cobrata catuete. Los volantes. Hoy me parece que van a ser Si sea lo clave, que pintó Dani, clave, yo creo que clave. Carlos Lucena va a ser el más retrasado. No, es un deseo, por eso te dije. Sí, no, O sea no, que pero sería no que es Lucena descabellado Cardoso eso. retroceda y se adelante más Gastón Jiménez. Dada las circunstancias antecedentes. A Villasanti no le dieron un poco flojo contra Uruguay. Sí. A mí me da la impresión de que no. Lo que pasa No es se que metió mucho, a mí no Sí. me gustó contra Uruguay. Poco con la pelota. Corrió, metió, marca sombra, cubrió, pero de ahí a que él tenga Lo que la pasa es que gravitación que tiene el Cerro. Lucena, vos lo sacás de adelante. El primer gran obstáculo para los jugadores rivales, porque Lucena con el despliegue que tiene y la marca que tiene, cortó mucho. ¿Quiénes van a estar ahí? Si vos lo en tenés Brasil? atrás, si vos lo tenés atrás. Casemiro. Sí. Casemiro, Yo- Fred y Paquetá. Yo le Sí, quiero ver a sí, Villasanti por detrás del volante rival, rompiendo línea, asociándose. Pero no No hace le nunca veo eso, todavía. no hace nunca por eso. eso. ¿Sabes por qué no pasa eso? Porque ese es el Villasanti de Cerro. Y acá había dicho, él juega de otra forma. Porque en su club la posesión no es de Pulpito y Patiño. Es de Aquino, es de... O sea, vos necesitas que haya también una distancia lógica entre el pasador y vos que estás rompiendo la línea. Villasanti es el volante que más rompe, pero sin pelota en el sentido de ir a presionar. La jugada del minuto y medio, cuando Paraguay gana un lateral, es él quien va contra Betancur. La única jugada así colectiva que tuvimos, que es el remate de Ángel Romero, es Ahí Villasanti llegó. el que llega. O sea, ahora, para eso necesitas una posesión que Paraguay en los últimos partidos no tuvo. Y un desborde. ¿Cuándo el que la jugada rompe del penal línea? en la Bombonera, Claro. él también hace la jugada sin Sí. esférico para que Almirón haga justamente la diagonal. Claro, porque el que rompe línea pues tiene que recibir un pase que justifique ese rompimiento, ¿verdad? Romper línea sin pelota, que la pelota no te llegue, no te sirve de nada. Se magnifica que rompe línea cuando llega a zona de definición y le llega la pelota, pero Paraguay ni eso, no tiene desborde. Entonces el que rompe línea no se encuentra nunca con la pelota. Acá el que más rompió línea, y es algo lógico porque es el más rápido y el más adelantado con el trabajo sacrificado, fue Almirón. Después ni uno de los tres volantes ha roto línea, mucho menos Gastón Jiménez. Gracias, Luis María. Envió una pregunta muy interesante que de hecho lo iba a hacer, pero dejo para más adelante. Vamos a ir por Ángel Romero y Almirón, ¿verdad? Antes de eso, porque cargamos la tinta con lo de Villasanti, que repito, o sea, yo creo que Matías entra también en la categoría del jugador del técnico, porque le cumple con lo que le pide, y hoy en día, a ver, los pedidos de los técnicos no siempre son los pedidos de la opinión pública, que estamos más con la pelota, con el compacto. Cito esto por lo de Lucena, o sea, con este armado, porque a ver, si es línea de 4 convencional, uno de los dos tiene que jugar tirado por derecha. Y salvo Villasanti en la primera época de Cerro, cuando inclusive me acuerdo Chiqui el año pasado lo ponía Villasanti de 8 para que jugaran Topo y Aguilar. Pero, por ejemplo, a Lucena no le veo tanto para el recorrido, o sea, voy nomás a Lucena eso. tiene un recorrido lento pero efectivo. No tiene ida y vuelta, rápido por la banda. Yo decía decir línea de 4 de Villasanti y Lucena Arzamendia, ¿verdad? Sí, sí. Mientras buscas tus llaves para salir, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas manzana,
vainilla y anís estrellado. Cuña Guapa y siempre vive. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando o cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que eso es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Altaos, somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800650. Altaos, artesanos del sabor. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, Visas Fuerte. Miguel Almirón y Ángel Romero. No sé por qué me salía así, medio boliviano. Romero. Ángel Romero. ¡Romerito! Primero lo de Miguel, porque, repito, con lo de Arzamendia, él... Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta primero? Sí. ¿En Newcastle cómo juega él? ¿En qué posición Casi juega? siempre como lo hace en la selección. Él es un multiuso y es el que tiene que hacer el ida y vuelta, a veces para ayudarle al francés y a Joelinton. ¿Pero juega más por el medio, por el costado? ¿Por dónde juega? El técnico casi siempre jugaba como cuando jugaba 5-4-1, él era el cuarto volante, él era el Arzamendia. Y después en algún momento cuando dijeron, no, pero los ingleses más que nosotros decían, no, pero si lo contratamos a Atlanta donde él jugaba con José Martínez, y lo pusieron en una especie de 4-4-1-1 como el 1. Y tuvo un cierre muy interesante hasta el punto que Newcastle no sufrió el tema de la permanencia y se salvó con fechas de antelación. Pero el Almirón que la gente, incluyendo, nos pide, no es el de Newcastle, es el de Lanús y es el de Atlanta. Y yo creo que más allá que lo ideal hubiera sido tener a otro, además de Ángel, por delante de él. Hoy
hoy espero más de Almirón. Yo en el Centenario, cuando en los primeros 5 minutos veíamos cómo se paraba Paraguay, porque a ver, él en los 2 partidos que destacamos de visitante, contra Argentina y contra Uruguay, él fue casi un lateral izquierdo bis. Para tu partido. Entonces, desde ese lado, yo creo que hoy tiene menos obligación defensiva. O sea, desde ese sentido, yo creo que Berizzo cumple con lo que se pasó diciendo el domingo. El domingo, todas las preguntas por lo del mío decía, usted tiene razón, qué buen análisis, comparto con lo que usted dijo. Y si hubiera colocado a un equipo donde vos decís, espera, pero acá el Mirón va a hacer liga de vuelta. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Yo creo que con de ponerlo allá al Zamendi es para que el Mirón juegue como queremos que juegue. Ya va a depender de Miguelito, pero yo creo que tácticamente hoy no va a tener tantas responsabilidades. No debería tener. Si estamos hablando de un equipo, acá discutimos si es línea de 5 o línea de 4, y además tenemos a 4 jugadores que tienen un perfil exageradamente mixto. Porque, a ver, acá se saca Oscar Romero para meter a alguien que tranquilamente puede ser carrilero o quinto volante. Sí, que tenga más posibilidad de estar cerca del área y que no todo tenga que ser un pique glorioso. O sea, no puede ser que cada ataque de Almirón sea un pique, ¿verdad? A los atletas. Contra el mundo. En Juego Olímpico, claro. Tiene que ser. Usain Bolt, sí. Alguna vez que le den algo más fácil como tocar y que le devuelvan una pared y ahí sí explota la velocidad. No puede ser que cada ataque sea para el aplauso ahí, que sea viral. Miren lo que hizo Almirón. Porque realmente está muy exigido. Y me parece que es justo emparentar esto con Ángel Romero, que con diferentes características también se merece un poco más de apoyo. Es el goleador de la selección, pero tiene muy poco remate al arco porque no encuentra perfil. Contra Uruguay fue un remate, ¿verdad? Él solamente que casi es gol. El mejor. El mejor. Me parece que un delantero como Ángel, que tiene desborde, que tiene orientación, él puede avanzar por derecha, por izquierda, por el medio. Tendría que tener más remate al arco. No puede ser que nuestro delantero goleador en un partido tenga un solo remate al arco. No. Esas son las cosas. Entonces necesita más del equipo. No los pueden dejar tan solos. Los 4 goles, el aval y además 4 goles y un claro, remate al arco en el último partido. Claro, ¿Qué te parece? Y sí, Ni siquiera afuera. Sí. Porque si vos decís tiró 5, como dicen los españoles, 1 a puerta y 4 afuera, bueno, pero un remate en todo el partido. Pero sumarle el tema de la participación en el gol de Gastón Jiménez. Él hace la pausa para que suba Beto Espínola. O sea, claro. Y a ver, estamos hablando de alguien que no era titular. Él contra Perú ingresa en el segundo tiempo y de allí se ganó el puesto. Por eso decía, en el tema de rendimiento, o sea, Ángel, bueno, además de Ángel goleador, me parece que el técnico también opta por él porque es el que tiene el perfil de saber participar más en el juego, además de que es picador también. Es vivo. Picador vivo. Porque Carlos González o Ábalos son jugadores de distintas características, son totalmente diferentes. Es decir, no son jugadores picadores, son más jugadores de área, ahí para forzar, para pelear con los centrales, ganar por arriba. Pero un Ángel en un momento necesitaría de un Carlos González o de un Gabriel Ábalos. Para liberar el Como trabajo de él punta. y el picar al vacío, claro. Segunda punta. Ese es el punto. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el Cherqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler, mi idea, disfrutar de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Protección y seguridad de las instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir confiables y de fácil instalación.
Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Señores, 5 de la tarde, Ecuador-Perú, 18:30, empezar ya los picaditos, Venezuela-Uruguay, después ya cambias, ves, Colombia-Argentina, 19 horas, va subiendo de tono, primera cervecita ya, a destapar ya, la primera cerveza, señores. ¿Se escuchó? Un film review, hermano, vamos al bar, a ver, cuando yo dije 19 horas, destapamos la primera cerveza. On-Field Review. Obi, te invito a que vayamos al On-Field Review. Ahora va subiendo de tono. Primera cervecita ya. No, y después. No, pero no se escuchó ahí el. A destapar ya la primera cerveza, señor. ¿Se escuchó? No, no se escuchó, no se escuchó. Señores, sí, así es la jugada. 20:30. 20:30. Alguien dijo core. 20:30. No voy a decir quién. 20:30. Paraguay, Brasil. Ahí sí que ya. 5 latitas por ahí ya. Y ahí ya empezá. Cualquier pelota que pasa 5 metros del arco ya te imaginas ya que. Bueno. 21:30. Chile-Bolivia. Este no nos va a interesar, este pepino, si es que Paraguay por ahí está ganando, pasa algo. ¿Verdad? Los partidos Paraguay va a terminar que a las 10:15. Tendría que terminar. Sí. Y bueno, este queda segundo tiempo. Bueno, señores, un día como hoy.